familiarizarnos un poco con esto que recibe el nombre de filosofía y que nos sumerge en un mundo para muchos desconocido, llenos de complejidades, pero que vamos viendo que es una cuestión puramente humana, como el resto de las disciplinas, ciencias, conocimientos y prácticas que podemos hacer en nuestra vida. De hecho, vinculado con pasiones, con hobbies también. Entonces, si tuviéramos que definir qué es la filosofía, podríamos empezar hablando de una pasión, y una pasión que está vinculada también con hacerse amigo de la filosofía, de la sabiduría, perdón. Y por eso una primera definición que da el manual es que la filosofía puede ser entendida como el gusto por lo complejo. Y acá tenemos ya dos palabras importantes, la palabra complejo y la palabra gusto, ¿no? Cuando hablamos de complejo nos referimos a lo que es problemático, a lo que tiene una difícil solución, a aquellas cosas que son arduas, que requieren un esfuerzo por parte nuestra. Y estas complejidades o estos problemas están presentes en todas las esferas de la vida. En la vida personal tenemos nuestros problemas, en la vida académica también, como hemos visto, ¿no? Esta comisión en la que han escrito a la alumna y que está participando en otra, ya hay un pequeño problema ahí. Problemas de índole científico que quieren resolver también los distintos investigadores, y también problemas de índole filosófico. De manera que la vida es un constante estar repleto de problemas, de tener que vérselas con estos problemas. Pero además, la filosofía es definida por la palabra gusto, ¿no? Hay también una cuestión sensible en todo esto, sensitiva, que viene desde la parte más emotiva. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto del gusto? En primer lugar, bueno, aquí hablamos, ¿no? Complejo, que tiene que ver con los problemas, las preguntas, las dificultades. Vincular la idea del gusto con el saber, ¿no? El manual les tira la idea de cuando alguien prueba una comida y le gusta, dice que esta comida sabe bien, ¿no? Estamos vinculando entonces la palabra sabor con el saber. Hay una conexión, digamos, subrepticia. La filosofía, de alguna manera, tiene este gusto, ¿no? Este saborear lo que es el saber o la búsqueda de la verdad. Entonces, ya que hemos planteado la idea de la filosofía como gusto, estamos diciendo que la filosofía no es una actividad puramente neutra, no es una actividad hecha de manera desinteresada, fría, desalmada, sin corazón, podríamos decir, sino que aquel que hace filosofía está de lleno involucrado en ella, está realmente interesado, es algo que le preocupa, que lo mueve en la fibra más íntima. De allí que podamos hablar de la filosofía también como una pasión. Y para poder desarrollar esta pasión con compromiso y realmente involucrados en lo que ella implica, aparece una serie de condiciones que han de ser cumplidas, ¿no? Y que espero que también se puedan desarrollar en ustedes a lo largo de este curso. Son varias las pasiones que mencionamos. Por ejemplo, la curiosidad o la inquietud ante algo que sucede, ante una realidad que vivimos. El descontento o la insatisfacción con el saber que tenemos y que no puede explicar qué es esto que nos pasa. La confianza en el diálogo que vamos a tener con los distintos pensadores que veremos a lo largo de la materia. Confiarnos en que podemos establecer lazos de diálogo de alguna manera con estos autores de los cuales nos vamos a ocupar, de hacernos amigos también, no solo de la sabiduría, sino también de estos grandes maestros del pensamiento. Tener un espíritu de aventura, una ansia de lucha, de polemizar, de arriesgarnos a señalar qué equivocaciones, errores o críticas podemos hacer sobre algunos temas que veamos o autores. Soberbia, en cierto sentido, ¿no? No en el sentido de tener orgullo, sino soberbia como ponerse en el lugar de encarar y criticar a estos campeones, o mejor dicho, maestros del pensamiento, los filósofos. Y en último lugar, la filosofía implica un poco de humildad, en el sentido de que uno no se las sabe todas. Entonces, uno tiene que ser capaz también de reconocer las propias limitaciones, la propia ignorancia. Hoy vamos a hablar justamente de Sócrates, ¿no? Donde él también era uno de los pensadores que reconocía su propia ignorancia. Bueno, el filósofo tiene que ser capaz también de darse cuenta que hay cosas que no sabe. Y donde no sabe, mejor callar y aprender.
de los que sí saben. Entonces definimos la filosofía como gusto por lo complejo. Ya dijimos que, por más que parezca una actividad puramente teórica, está vinculada con la pasión humana. Hay algo que nos mueve hacia ello, tiene una serie de condicionamientos. Y por último, podemos vincular la filosofía con el pensar. Básicamente todos sabemos que el filósofo se dedica a hacer un trabajo del intelecto, a reflexionar, podríamos decir. ¿Cómo podemos pensar esta palabra, justamente, la palabra pensar? Pensar el pensar. Podríamos decir, vinculándonos, podríamos decir que si vinculamos la palabra pensar con aquello de la cual deriva, la palabra pensar deriva de palabras como pesar y sopesar, que es examinar algo, medir el peso de algo, ver qué peso tiene algo que gravita en mi vida, y el manual lo que propone es que los pensamientos, al igual que las cosas, pesan. No es que los pensamientos no sean importantes, sino todo lo contrario. Lo que yo pienso tiene un peso en mi vida, va a influir en mis decisiones. No es lo mismo, digamos, el pensamiento que yo tenga hacia, no sé, mi vida va a ser distinta, por ejemplo, de acuerdo al pensamiento que yo tenga con respecto al sentido que la vida tenga, ¿no? No vamos a vivir de la misma manera aquellos que en la vida encuentran, por ejemplo, un sentido religioso, le encuentran otro sentido diferente o no le encuentran ningún sentido, para poner un ejemplo, ¿no? De lo más radical, simplemente. Ahí vemos cómo el pensamiento que uno tiene va a ir conduciendo nuestra vida de manera diferente. Por eso el manual lo que dice es que hay que medir las fuerzas de nuestro pensamiento, no hay que dejar que los pensamientos nos aplasten, y hay que cuidar de nuestras propias fuerzas también intelectuales. Hasta aquí, ¿esto queda claro, esta primera introducción? Sí. Lo que significa hacerse amigo de la sabiduría. Sí. Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, profe. Queda claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Entonces profe. vamos haciendo un poquito más, un paso más. El segundo apartado habla de elevación y conversión. Es decir, ¿qué significa introducirse a la filosofía? Sería la gran pregunta. Es difícil introducirse a la filosofía porque la filosofía es algo en lo que ya estamos todo el tiempo. Esto es lo que aprendemos con el manual, ¿no? Porque no se trata de entrar en un ámbito como si nosotros estuviésemos afuera. Por ejemplo, nos queremos introducir a la física o a la computación, ¿sí? Y no sabemos nada de ella. Bueno, ahí sí hay una verdadera introducción. Estamos en el no saber nada de física y de computación e introducirnos en programación, por ejemplo, ¿no? Desde cero, etc. En cambio, en la filosofía nunca nos podemos iniciar, por decirlo así, desde cero. No nos podemos introducir en ella. Porque ya desde el simple hecho de haber nacido, de tener lenguaje y de ser humanos, desde el simple hecho de poder preguntarnos ¿qué es esto? ¿O por qué sucede esto? Ya estamos filosofando, ya estamos haciendo filosofía. De manera que siempre estamos dentro del círculo de lo que es la filosofía. No podemos ingresar en ella, no nos podemos introducir a la filosofía, porque ya estamos en su esfera desde un mismo comienzo. Es decir, ser humano, digamos, ya haber pertenecido a esta especie y haber venido a este mundo, ya nos pone dentro de la filosofía. Basta con haber nacido, tener lenguaje y elaborar preguntas para hacer filosofía. No nos podemos introducir en ella, ¿sí? De manera que pensar la introducción como esto de estar afuera e ingresar a un sitio no vale, no sirve. Y hay un autor que viene a aclararnos un poco, entonces, en qué consiste la introducción a la filosofía, y conviene hablar más bien de una elevación y una conversión. Todos desde un principio podemos hacer filosofía, somos filósofos, ¿sí? Algunos, como yo, estudiamos de manera profesional, otros hacen filosofía sin necesidad de tener ningún título ni nada por el estilo, pero lo que dice este autor es que si bien uno no se introduce en la filosofía, sí puede profundizar en ella, puede ir como escalando, elevándose, ¿no? Como dice el título del apartado. Y acá hay una cita del manual que me llamó la atención. Vieron que yo les dije, hagan lecturas de limitación, señalización. Bueno, yo las cosas que marco y que me parecen importantes, las comparto siempre acá en el PowerPoint, como esta cita. ¿Hay alguno que quiera leer la cita sobre Martin Heidegger, que habla al respecto de la filosofía?
Sí, Mayra. Bueno, no lo escuchamos a Mayra. Orio creo que también tenía levantada la mano. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok. Martin Heidegger advierte que una introducción a la filosofía no es un tránsito de afuera hacia adentro, porque la filosofía es una actividad que pertenece a la esencia del hombre y, en consecuencia, en tanto somos hombres, en tanto existimos humanamente, de alguna manera filosofamos. Pero, aunque el filosofar es propio de la esencia humana, sin embargo no siempre está activado, no siempre está despierto, y en tal caso, el objeto de una introducción a la filosofía no es transitar desde el exterior hacia el interior, sino poner en actividad la propia esencia, despertar al pensar. Muy bien. Muchas gracias, Orio. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar de esto? Hemos dicho que no nos introducimos en la filosofía porque ya por ser humanos filosofamos. Entonces lo que hay que hacer, si el pensamiento filosófico ya está presente en nosotros, lo que tenemos que hacer es evitar que se duerma. Hay que despertarlo, hay que incentivarlo, hay que movilizarlo, hay que ponerlo en movimiento. Esa es la verdadera introducción, o mejor dicho, iniciación a la filosofía. Esta capacidad que nosotros ya tenemos de filosofar, de preguntarnos por el mundo que nos rodea, tenemos que desplegarla, tenemos que elevarla. De ahí que se hable de la filosofía también, la introducción o iniciación a la filosofía, en términos de elevación. No hay que entenderla como un tránsito de afuera hacia adentro, sino una elevación desde lo más simple hacia lo más complejo. Lo más simple pueden ser los conocimientos que ya tenemos, aquellos que hemos aprendido, por ejemplo, en el secundario sobre filosofía, o aquellas preguntas que siempre nos hemos hecho. Y elevarnos consiste en ir tomando contacto con otros pensadores, hablar con nuestros compañeros de curso, hablar con el profesor y hacerles estas preguntas filosóficas que tenemos, ir profundizando en ellas y a medida que vamos profundizando en cuestiones filosóficas, nos vamos complejizando, vamos de nuestras ideas simples, vamos llegando a ideas más elevadas, más profundas, más complejas, como si fuera una escalera, ¿sí? Los primeros peldaños o escalones de la escalera son las preguntas que nosotros nos podemos hacer en nuestra vida cotidiana, lo que vimos en el secundario, y ya los escalones más superiores es todo el conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de esta materia. De manera que se va haciendo una elevación de lo simple a lo complejo, a lo más, como podríamos decir, más profundo. Y además podríamos pensar en la filosofía como una conversión, es decir, ¿saben lo que significa la palabra conversión? Lo dice en el libro, es como convertirse, o sea, volcarse junto con, convertirse conjuntamente. Muy bien, perfecto. Esa es la definición, digamos, más etimológica, ¿no? Literalmente tiene que ver con esto de vertirse, volcarse. Conversión es una transformación, un cambio radical. Y digamos, quien se introduce en la filosofía, aunque no lo haga voluntariamente, lo haga forzosamente por el curso que tienen que hacer en el ingreso, algo en él cambia. Porque ponerse a reflexionar implica muchas veces ver las cosas desde otras perspectivas, de otra manera, de manera diferente a como uno lo había pensado en primer plano. Entonces, la filosofía va acompañada, su introducción, su iniciación, en un proceso de transformación, ¿sí? No apuntábamos tampoco a que todos los alumnos tengan una transformación sumamente radical y un giro de 180 grados en su vida, sino que por lo menos eh, cambiarles un poco la perspectiva que puedan tener sobre la realidad. A esa es la transformación a la que apunta la filosofía y apuntamos nosotros como docentes de esta Por materia. eso, por eso aclara que puede ser tanto personal como en conjunto. Claro, es una transformación que no es únicamente en el plano individual, sino que puede ser también en un plano comunitario, entendiendo ya, por ejemplo, el mismo grupo en el aula como una pequeña comunidad, ¿no? Reunida con un fin específico. Aprender sobre esta materia y eventualmente aprobar el final también, ¿no? Muy bien, sí, muy bien el comentario. Es tanto a nivel personal como a nivel comunitario.
Después vamos a ver, bueno, profe, pero ¿qué tipo de transformación apunta? Porque yo no veo que mi vida cambie mucho. Bueno, en la segunda parte de lo que es este módulo, el módulo 1, vamos a ver qué implica la filosofía como saber crítico, ¿no? Como saber que pone en duda distintas cuestiones. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o duda sobre este segundo apartado de la unidad? No. No, no, profe. Vale. No, profe. Pregunto No, todo el profe, tiempo nada. porque aprovecho que como lo vengo explicando, si hay que retomar algo, volver sobre algo, volvemos, no hay ningún problema. Ahora sí viene un apartado que es bastante rebuscado y seguramente aparezca alguna duda o se vuelve un poco dificultoso de entender. Vamos a hacerlo lo más simple y lo más explicativo y detenido posible, ¿no? El tercer apartado, ya hemos hablado de la filosofía un poco en abstracto. El tercer apartado lo que hace es introducirla en la historia de la humanidad, ver un poco cómo aparece la filosofía y cuáles son los problemas en la actualidad. Por eso habla de la historicidad, que a eso remite justamente su desarrollo histórico. Y por último, la incertidumbre ante la totalidad, que tiene que ver con la situación actual, los problemas que hoy en día tienen que enfrentarse la filosofía. Pero vayamos a la historicidad primero. Cuando hablamos de la historicidad, lo que estamos diciendo es que la filosofía es histórica. No se da en abstracto, sino que se da en un tiempo y lugar determinados. Siempre el pensamiento filosófico está situado y por eso tiene que ver con problemas que cada sociedad, de manera comunitaria o personal, ha querido responder de lo que le ha tocado vivir en su propio contexto. Por eso es importante reconocer que la filosofía no se inicia con nosotros, es decir, no es que nosotros la descubrimos, por decirlo de alguna manera, sino que ya han habido pensadores y hay toda una tradición de cómo se hace filosofía, cuáles han sido las preguntas por excelencia de esta rama del saber. La filosofía se ha iniciado hace más de 2700 años en la antigua Grecia, de manera que después vamos a ver un poco cuáles han sido los orígenes, o mejor dicho, los comienzos de la filosofía. En segundo lugar, tener en cuenta que este nacimiento del cual hablamos, este comienzo, lo situamos en la antigua Grecia, que son, digamos, los grandes responsables o culpables de las palabras horrendas que vamos a encontrar en filosofía, porque muchas de ellas, en su gran mayoría, derivan del griego. Vamos a ver que hay muchas palabras que, si las pensamos etimológicamente, es decir, recurriendo a el origen de esa palabra, la gran mayoría provienen del griego, como el mismo término filosofía, filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, ¿no? Por eso filosofía se lo entiende como amor a la sabiduría, amistad a la filosofía, hacerse amigo de la sabiduría. En tercer lugar, ya que estamos con el nacimiento, la tradición, podemos decir también que la filosofía se desarrolla y se identifica con el proceso histórico a través del cual ella se va recreando, se va inventando, de manera que hay una identificación de la filosofía con su historia. Y además está inserta en una tradición, o en las distintas tradiciones. Es decir, tenemos que pensar la filosofía como situada en una línea del tiempo, y que en esa línea del tiempo los pensadores posteriores están vinculados con los pensadores anteriores. Es decir, se van como pasando la posta, ahora que están los Juegos Olímpicos, ¿no? Como si fuera una de esas carreras donde el corredor llega al punto de llegada y le tiene que entregar la posta al siguiente para que empiece a correr. Con la filosofía pasa lo mismo. Los pensadores de alguna manera se van pasando la posta del saber o del indagar filosófico, unos a otros, ¿sí? Y esto es lo que conforma la tradición. Por eso tenemos pensadores que pertenecen a una misma tradición filosófica o a una misma tradición de pensamiento. Se van pasando a través de los años, de las décadas y de los siglos, distintos saberes, inquietudes, preguntas, formas de reflexionar. Y además, tener en cuenta esto de que el pensamiento siempre está situado en una época singular y que intenta responder o dar cuenta de problemas de esa época. Recuerden ustedes cuando habíamos visto o les habíamos dado las recomendaciones de los tipos de lectura que se pueden hacer, había un método de análisis que era la contextualización, ¿sí? O un tipo de lectura, perdón, no, la lectura de acercamiento, la primera, el primer movimiento de lectura, donde nos identificábamos cuál era el tema principal y cómo lo planteaba el autor. Una de las recomendaciones era siempre contextualizar el autor, ver desde qué época nos habla.
porque esa época nos dice mucho, tiene problemas particulares y va a influir en la forma en cómo va a responder ese pensador. No es lo mismo la respuesta que pueda dar un pensador moderno acerca de qué es el ser humano a la respuesta que va a dar un pensador antiguo o un pensador medieval, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en la tercera unidad de antropología. Profe, Sí, le hago una pregunta. sí. Yo acá en la pregunta 5 de la guía puse que significa que el pensador siempre está situado en una época singular, en un mundo concreto, que es necesario partir de cierta conciencia histórica de nuestra propia época y del mundo que nos ha tocado. Por ejemplo, los seres humanos vivimos hoy, a comienzos del siglo XXI, en un mundo estallado, roto, fragmentado, dislocado. Vivimos en un mundo que ya no puede construirse como tal, en tanto el significado del concepto mundo implica una totalización de sentido. Es una única realidad en que las cosas, los hombres, Dios o los dioses se relacionan, vinculan y articulan entre sí formando partes o momentos en una totalidad que los engloba, los comprende, les confiere identidad y sentido. ¿Está bien explicado? ¿Tiene de más? No, está bien explicado. Como la pregunta, ¿cuál es? La pregunta original. La pregunta original es... Ahí le digo. Pero porque se me corta. Sí. Dice, ¿qué significa que la filosofía es histórica? Sí, está bien. Yo la respuesta la podría terminar hasta el momento donde vos dijiste, por eso es necesario tener conciencia histórica, es decir, ubicarse en los problemas que tiene la realidad en la que uno está viviendo. Yo creo que hasta Sí. ahí está bien. Después el resto no es necesario. Ah, bueno, perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Gracias por preguntar. ¿Tu nombre era? Anaí. Anaí. Gracias, Sí. Anaí. Nada, Bueno, profe. lo que dijo Anaí viene perfecto, porque entonces ahora lo que tenemos que decir es, si cada pensamiento está situado en una época singular, lo que tenemos que hacer nosotros, que estamos viviendo la época contemporánea o siglo XXI, etcétera, es ver, bueno, cuáles son los problemas que nos aquejan a nosotros. Tenemos la necesidad, como decían ahí, de partir de una conciencia histórica, de ubicarnos en el tiempo y el espacio presentes y ver cuáles son nuestros problemas. Y acá viene la pregunta, entonces, profe, ¿para qué nos dedicamos a estudiar lo que ya dijeron otros si nosotros estamos en otra época, en otro contexto, en otro periodo? Bueno, porque nos pueden iluminar los pensadores anteriores, ¿no? Recordemos que todo saber se apoya en lo que han hecho los anteriores, no solo la filosofía, sino la ciencia. Los nuevos descubrimientos que son posibles hoy en día es porque hay otros pensadores o científicos anteriores que han hecho todo un trabajo de investigación previamente y que han dado a luz pequeños descubrimientos, hoy dejados en el pasado, pero que fueron los que antecedieron a los descubrimientos que se hacen hoy en día. Con la Bien. filosofía pasa lo mismo. Acudimos a los grandes pensadores del pasado como si fueran una gran fuente de saber inagotable, ¿sí? Además que nos Profe, ayudan a reflexionar y disparan nuevas ideas. Sí, alguien quería preguntar disculpe. algo. Sí, la misma, Anaí. Sí, Anaí. ¿Es necesario aplicar ejemplos por cada respuesta que demos en la guía? Como ya para ir familiarizándonos, ¿no? Para el examen. Si pueden dar ejemplos, si la pregunta les posibilita dar ejemplos, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Por ejemplo, Bien. lo que yo le decía, lo del pensamiento situado. No es lo mismo la respuesta que va a dar un pensador moderno acerca de qué es el ser humano que un pensador medieval, ¿sí? Pensemos que el pensador moderno, sobre todo los que están ilustrados o pertenecen al iluminismo, la respuesta de lo que es el ser humano va a ser que el ser humano es un ser más activo, un poco más alejado de lo que es la religión, se va a poner el peso en su inteligencia y su saber, mientras que en la época medieval la definición de ser humano que podría dar algún pensador va a estar más vinculada a el ser humano es imagen y semejanza de Dios, tiene todo un costado religioso, ¿sí? Esos son Profe, ejemplos, por ejemplo, ¿no? Para esa pregunta puntualmente, ese sería un ejemplo. sí, En la genial, ya lo antigüedad, por adapté. ejemplo, vincularía al ser humano más en relación con la naturaleza. Porque para los antiguos vamos a ver que la naturaleza vendría a ser, de alguna forma, ocuparía el lugar de Dios que Dios tenía para los medievales, ¿no? Ujú. Haciendo un anacronismo terrible y que no corresponde, pero bueno, es una analogía. Eso también se basa mucho en la ignorancia que tenían, ¿no? De que sobreponían a la hechicería y al culto a los dioses que a la ciencia. Sí,
Como Sí, que en realidad marcan siempre ha también. existido, cuando uno habla de estas cosas, no sé si la palabra es ignorancia, tiene que ver con fanatismo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ese culto que en otra época podía haber hacia la divinidad, que era desmedido, hoy lo podemos pensar y la ciencia también hoy en día goza de cierta religión, de cierto culto, ¿no? O sea, Claro. todos ponen en duda lo que, si aparece un padre, un religioso, una monja o lo que fuera, de cualquier religión, judía, musulmana, islam, católica, protestante, desconfiamos, ¿no? ¿Por qué el cura este nos tiene que decir esto? Ahora, si en la tela aparece un científico, creemos ciegamente en lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y la ciencia también puede equivocarse, nunca hay que olvidar eso, ¿sí? Puede Claro. tener algunos deslices también. Pero hoy en día no se pone en duda lo que diga la ciencia, lo que haga la ciencia. Está bien, ¿no? Son dos tipos de saberes totalmente distintos. Uno tiene otros métodos de comprobación, ¿sí? Apela más a la evidencia, al conocimiento científico, pero también hay que ver cuál es la cosa de creer ciegamente en la ciencia. Y vemos que algunos males de la vida actual, contemporánea, están vinculados con el desarrollo tecnocientífico, ¿sí? Así que, bueno, es una cuestión para tener en cuenta, ¿no? Como filósofo Sí, uno tiene que también asumir una posición crítica incluso respecto de la ciencia. Uno diría, bueno, profe, pero la ciencia Profe, fue la que nos dio la vacuna contra el coronavirus. Sí, es cierto, es verdad. profe. Por más que no sea 100% eficiente, nos dio la vacuna. Pero bueno, hay otras cuestiones en las cuales nos permitimos dudar de la ciencia, ¿no? En primer lugar, preguntarnos de dónde salió primero el coronavirus. Si es que salió de un laboratorio, como algunos dicen, teoría conspirativa, un laboratorio chino, y si no salió del laboratorio chino, salió de la naturaleza. Pero ¿cómo puede ser que haya salido de la naturaleza este virus ahora? Todo en incertidumbre. Claro, la incertidumbre, tal cual, ¿sí? Esta duda que nos paraliza. Entonces, gracias Anaí por la pregunta. Eh, si volvemos un poco a esta necesidad de tener conciencia histórica, la pregunta que yo les tengo que hacer a ustedes es, ¿a ustedes cuáles se les ocurren que son los problemas de nuestro mundo? ¿Qué creen que pasa en nuestra sociedad, en el mundo que nos toca vivir? Así bueno, como, una sí, de las cosas que veo que todo el tiempo eh, está en la tele es que ponen a, por ejemplo, a doctores para decirnos que la pasta que están ofreciendo es la que necesitamos comprarnos, es la que nos va a ayudar a que tengamos los dientes más saludables. Creo que es uno de los ejemplos actualizados. sí, eso lo podemos vincular también, cómo se mezcla la ciencia y la medicina se mezclan con un costado más mercantil o capitalista, podríamos decir, ¿no? Cuando la ciencia se pone a hacer negocios y nos venden productos científicos como necesarios. ¿Es necesario cuidar la salud? Obviamente que sí es necesario cuidar la salud. Ahora, pasta de dientes dentífricos existen un montón, o sea, hay una variedad increíble, ¿no? En sí creo que ahora en esta época moderna, digamos, como dice en el libro, eh, que ya nosotros estamos como en un mundo roto, todo lo que decía el libro, ¿no? Que es tan cierto. Es como que eso ya es natural, que quieran comercializar todo y meternos en la cabeza de que lo necesitamos y que si no lo tenés te va a pasar esto o lo otro. Eh, es como, va, yo ya lo veo muy normal. Claro, día a día uno lo ve normal en la tele, es como que te acostumbras. Claro, ya nada te asombra, no hay Claro, asombro. Lo que pasa también son los medios, la mala Claro, información que nos generan. Yo creo que esa sería el gran problema de todo esto, porque estamos todo el tiempo mirando medios o la televisión o internet y no sabemos si la información es la verdadera. claro. cada Hoy en canal día, tiene antes Pero por ahí ahí uno se entonces, basaba en lo que eran los libros y por ahí estaba más verificada la información. Y hoy en día, al tener tantos medios de información, no sabemos si es la adecuada. Es Yo verdad. pero ahí creo que entonces hay que hacerlo de, por ejemplo, ir de lo simple a lo complejo, o sea, desde una pasta de dientes hasta ir a algo más global, que sería, en por general. ejemplo, los medios de comunicación, cómo influyen ahora en el mundo actual en nuestros pensamientos. Entonces, eso es ir como de lo simple a lo complejo, ¿no? Para mí. Sí, Por Igual a lo ejemplo, que yo los iba, problemas ahora del mundo igual actual son la desocupación, el hambre, La todas esas cosas así. contaminación.
Claro, totalmente. A lo que yo iba era que como que es más como que lo ponen más importante, más que la pasta, digamos, es que a quién ponen, no el Claro. producto, sino quién es la persona que va a hacer la publicidad. Y en este caso, como había dicho el profesor, bueno, un científico sabemos que si lo dice un científico es porque es así. Y en este caso yo digo de que como ponían a una doctora, nosotros lo vamos a ver de una forma como, sí, va a ser la mejor porque lo dice ella, y no porque lo dice una actriz, un actor, ¿entienden? Bueno, Claro. ahora están todos con este Satial y Kelab, por ejemplo. Ah, sí, también. Entonces, como que toda la gente dice, ay, no, porque mirá a Luciana Salazar el cuerpo que tiene, voy a la farmacia y me compro el Satial. Y Claro, eso también. Claro, porque mentira. ella lo consume y le queda. claro, porque ella lo consume, vos lo querés, la Claro. gente lo consume. Claro, sí, La sí. otra fue a la farmacia y un señor lo quería comprar porque no sé a quién vio de los famosos que usa 2.400 pesos y parece una gotita para el ojo de lo chiquito que Sí, es. es muy chiquitito. Sí. Ah, se compraron entonces. Ah, Yo no lo compré, por solamente. Era para probar Puedo nada hacer más. Era para ver si Luciana Salazar decía la verdad. No, yo ni me lo voy a comprar. No, yo ni toco gasto Mira, plata nos en eso. fuimos de Entonces rosca. es tipo lo que nos inculcan en la cabeza. Claro. Claro. Sí. Exacto. Medicarnos Lo que para nos quieren hacer meter eso, en... medicarnos para esto, para todo quieren tomar algo. Bueno, el triunfo en realidad de estas propagandas, la propaganda en realidad nos vende algo como si fuera necesario para nuestra vida, cuando en realidad no es así. Ahí está el gran negocio, ¿no? De la Claro. publicidad. Eso. La Igualmente, de publicidad tiene alguna que forma apuntar a somos mostrarte que... propensos. ¿Cómo? Claro, bueno, la publicidad De se alguna aprovecha también de que hay forma. gente que es propensa a consumir. Están las dos caras, ¿no? Exacto. O sea, si los publicistas saben que el público no es consumidor, entonces no te van a ofrecer nada. Pero se aprovechan también, digamos. Si por eso no son las mismas publicidades, si ven distintos programas de televisión de distinto tipo, van a ver que no son las mismas publicidades, dependiendo del tipo de Exacto. programa. Claro, es verdad. Sino que apuntan a un público más bien determinado. No van a ser las mismas publicidades la de un noticiero que la de un programa de Chimento, que no sé, que las que uno Exacto. encuentre viendo un documental, cuando está la pausa. Va dirigido a un público determinado. Lo que me interesó fue algunas cosas que dijeron, ¿no? De los problemas de nuestro mundo, partiendo de la pasta de dientes y llegando también a otros temas, porque era un ejemplo, ¿no? Obviamente, de la pasta de dientes. Se habla un poco en el video del capitalismo salvaje, ¿no? No para oponernos al sistema económico capitalista, sino para mostrar sus excesos, ¿sí? Sus defectos, sus extremos, donde todo se puede vender, ¿no? Todo se puede comprar, todo se puede comercializar. Y bueno, estamos en un punto en el que esto también influye en lo que es la contaminación ambiental y el desastre ecológico, porque se termina vendiendo y comprando grandes extensiones de tierra, lo que pasa en Argentina por lo general. Se desmaleza, se quema un montón de hectáreas, esto termina repercutiendo en lo que es la salud de nuestro mundo, ¿no? La salud ambiental. Eso Claro. por un lado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la publicidad ya lo hemos mencionado. A veces hay científicos o doctores prestigiosos que aparecen en la tele, pero a veces te ponen a un tipo o una tipa con una bata blanca y andás a ver quién es, ¿no? Y ahí está el tema. La publicidad juega con el tema de lo simbólico. Vos ya ves a una persona con una bata puesta y como la bata es símbolo de ciencia, de conocimiento científico, uno dice, ahí está el saber, ahí está la seguridad, ahí está la certeza. Claro, Sí, y esta capaz a lo Sí, marketing. te inducen. Claro, te Te induce. inducen a pensar como ellos quieren que pienses, así, bueno, ninguno tiene... Hoy por hoy, digamos que tampoco se alcanza, no es por discriminar ni por decir nada malo, ¿no? Pero hoy por hoy hay muchos jóvenes que ni siquiera se ponen a pensar en lo que están haciendo, gracias a todo lo que consumen en la televisión. Bueno, No es se que- necesita pensar, porque lo tenés todo al alcance. Tal cual. Es que es lo que sucede, ¿no? Uno por ahí, más adolescentes o lo que fuera, habiendo tantos programas televisivos, tantas redes sociales, aparecen como modelos a Claro. imitar. O por ahí uno no sabe muy bien Claro. por qué los imita, pero es lo que hacen los demás, es lo que hace la mayoría, todos hacen esto. Bueno,
La filosofía justamente viene como a introducir un quiebre, viene a decir, bueno, todos lo hacen, pero vos considerás que esto es un buen ejemplo, vos considerás que esto es digno de imitarse, ¿qué le reconoces de positivo? ¿Estás siguiendo una moda o estás siendo auténtico? Ojo, porque puede ser que te siga un modelo que es positivo, no es que los modelos de hoy en día son todos negativos. Hay modelos positivos, pero uno tiene que hacer una reflexión previa. Sí, Yo creo que lo que Claro, pienso que lo que tiene la filosofía de bueno es que muestra la otra cara que capaz los medios no muestran. Claro. porque La no filosofía les habla, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde dice el tema de las empresas que trabajan con robots y ya dejan la mano de obra de la persona humana. Y eso está pasando en todos lados. Mientras se habla de que, ay, consumí esto, comprate lo otro, hay otra parte, la parte de atrás, que no tiene ni para comer y está viviendo en condiciones horribles. Entonces, la filosofía sale todo de lo que es el internet, los medios de comunicación y cuenta verdaderamente lo que pasa. Bueno, Eso esa, tiene- digamos, va a ser lo que vamos a ver en la segunda parte, en la próxima clase. Cómo la filosofía se constituye un saber crítico. Te cuentan lo que otros no te quieren contar. Parece como un programa de televisión. Pero en Claro. realidad lo que hace la filosofía es, por ejemplo, El programa de la nata. claro, frente a la influencia, los medios de comunicación siempre van a querer vendernos sus verdades o instalarnos sus verdades, ¿no? A través de los distintos periodistas, informantes, documentales o lo que fuera, o trabajo de investigación, nos van a querer vender su punto de vista de las cosas. Aquel que tiene un espíritu realmente filosófico se tiene que dar cuenta de dos cosas. Primero, que ningún medio de comunicación es inocente, siempre hay una relación de poder, siempre te van a querer instaurar alguna verdad. Y en segundo lugar, que uno tiene que saber dónde está parado, ¿sí? Desde qué perspectiva ve el mundo. Y sabiendo que tiene una perspectiva determinada, saber que existen también otras maneras de ver el mundo. Esto lo comprueban fácilmente cuando prenden la tele y ponen un noticiero que está a favor del gobierno y un noticiero que está en contra del gobierno. Entonces, cuando ven una manifestación que hacen los trabajadores, no va a ser lo mismo lo que diga un medio afín al gobierno, que va a decir, estos trabajadores lo que están haciendo es detener al país, no podemos salir adelante, que lo que diga un medio opositor. El medio opositor que va a decir, los trabajadores reclaman por sus derechos, el Estado no lo escucha. Ese es el ejemplo clásico, ¿no? De lo que suele pasar. Claro. Y el filósofo tiene que estar en el medio, tiene que ver, bueno, cuál es la realidad, cuál es la situación de los trabajadores realmente, qué es lo que pasa en el Estado, digamos. El filósofo tiene que tomar cierta distancia de lo que los medios nos ofrecen de una y hacer un trabajo propio de reflexión. Ese también es otro punto, ¿no? El problema de cómo los medios van modelando la forma en que percibimos la realidad. Después están otros que enunciaron también, que también azotan a todo el mundo, como, bueno, dijimos la contaminación ambiental, el desastre ecológico, dijeron también el hambre, ¿sí? en amplios sectores. Bueno, es increíble que Argentina, siendo un gran productor de alimentos, tenga gente que pase hambre. Eso es terrible. La ¿no? inflación también puede ser. La inflación, los debacles económicos, bueno, vamos a hablar un poco de eso al respecto. La desocupación, La inseguridad. la inseguridad, la violencia. Mismo que los productos que generamos acá en la Argentina que nos salen tan caros a nosotros. Sí. Profe, ¿la tecnología podría considerarse también como uno de los problemas? No es tanto la tecnología en sí, sino el uso que hacemos de ella, ¿no? El uso, claro. Entre los medios y los fines. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo del robot ese con inteligencia artificial que habían hecho que se llamaba Sofía. Y después crearon otro y se pusieron a hablar como en un lenguaje que solo ellos dos conocían, entonces como que lo desenchufaron. Mejor apagar, ¿no? Claro. Se venía Terminator, claro. Sí, tal cual. Ahí entra lo de la racionalidad y lo de la irracionalidad. Claro. Sí. También, sí. Vamos a adentrarnos, ya que mencionamos el tema de medios fines, racionalidad y racionalidad, vamos a adentrarnos en eso. Vamos a dar un pasito más, así no nos quedamos quietos ahí. Entonces, si tenemos que describir el mundo en el que vivimos, a partir de los problemas que todos ustedes han mencionado, podemos decir que vivimos en una época de incertidumbre ante la totalidad, ante lo que nos pasa, ante el mundo en el que vivimos. Estamos llenos de dudas, además de problemas, porque no sabemos cómo manejar esta situación que se nos fue de las manos
con todos estos problemas que hemos visto, ¿sí? Por eso se dice en el manual que vivimos en un mundo que está roto, fragmentado, que ha perdido la identidad, el sentido, la unidad. En definitiva, decimos que el mundo está roto porque se han roto los vínculos con las personas entre sí, ¿sí? Piensen la violencia que hay, indiscriminada, cómo nos tratamos entre nosotros, la inseguridad, etc. El vínculo entre nosotros con la naturaleza, ¿sí? Bueno, los desastres ecológicos, piensen que es un desastre todo eso. Y también se ha perdido el vínculo del ser humano con lo religioso o lo divino. No necesariamente hablando de una religión en particular o una forma de entender a Dios, sino de ver el mundo de una manera más profunda, de ver la realidad más allá de lo que simplemente se nos ofrece a los ojos, en vez de tener un punto de vista todo el tiempo materialista, ¿sí? Todo esto está quebrado, todas estas vinculaciones con los demás, con la naturaleza, con la divinidad o las divinidades, se ha quebrado, se ha perdido, está fragmentado. Y es nuestra tarea con el tiempo poder ir ganando la confianza para poder restablecer todas estas conexiones. Por eso se dan una serie de paradojas, ¿sí? Y la primera es la paradoja de vivir en un mundo globalizante, pero que al mismo tiempo esa globalidad o esa totalidad nos genera incertidumbre. Es decir, tendencia globalizante, globalizar algo es el mundo se vuelve una esfera cercana, es decir, al mismo tiempo sé lo que pasa en la esquina de mi casa y lo que está pasando en China, en Japón, en Cuba, en cualquier lugar del mundo. Vivimos en un mundo totalmente cercano, que nos podemos comunicar de forma instantánea con cualquier individuo alrededor del globo, ¿sí? Esa es la tendencia globalizante. En el video está muy bien explicado, ¿no? A que todo el mundo está hiperconectado, ¿sí? A vivir en una época de hipervelocidad también. Pero sin embargo, toda esta conexión, vivir sabiendo qué es lo que pasa en la otra punta del mundo, estableciendo contacto, comercio, comunicación, también nos genera incertidumbre, ¿sí? Es decir, todo este desarrollo de la hipercomunicación y desarrollo tecnológico también nos ha generado ciertas situaciones de duda y de no saber cómo todo esto va a acabar, cómo va a terminar, sobre todo cuando la tecnología se une a lo que es, por ejemplo, el desarrollo armamentístico, ¿no? Armas nucleares, en fin, etcétera. O justamente la pandemia misma nos da Muy un bien. ejemplo. Sí, Que todo comenzó en China, pero llegó acá a Argentina en menos de 2 meses. claro. Claro. Y se empezó Este a tema, mover. Y ahora ¿con qué lo está podemos? pasando con la otra cepa, creo, ¿no? Sí, El otro la virus. cepa Delta. Lo podemos pensar. ¿Quién fue la que puso el ejemplo del coronavirus? ¿Cómo se llama? Pilar. Pilar, muchas gracias. Podemos pensar lo que dice Pilar, que es el tema que aparece más adelante en este apartado, ¿no? Que antes habían problemas particulares y ahora hay problemas globales, ¿no? Claro. Un problema que se desata en la otra punta del mundo, literalmente, ¿no? En China, termina afectando a todo el planeta Tierra, a toda la humanidad. ¿Y esto por qué pasa? Porque vivimos en una aldea global, llaman a esta tendencia globalizante. Vivimos en un mundo que está hiperconectado, que tiene aeropuertos en todos lados. Entonces fue cuestión de semanas que el virus que se inició en China terminara llegando a Argentina, ¿no? Si algunos recuerdan, allá por diciembre del 19, aparecía el ministro de Salud nuevo, Ginés García, diciendo que no iba a llegar No el iba virus. a llegar el COVID acá. Bueno, qué lejos que ha quedado todo eso, ¿no? Pero bueno, Y ya no está encima. sí, ya se fue. ¿Y qué Por va a algo estar? se fue. No duró. Pero esto nos muestra que vivimos, en realidad él no sabía qué era lo que iba a pasar, él también estaba en incertidumbre, porque no, son cuestiones nuevas, esto es lo que está pasando en la humanidad. Como vivimos en un nuevo periodo histórico, están pasando cosas que nunca antes han pasado y nos estamos enfrentando a situaciones que nos generan incertidumbre, dudas, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué pasa? No podemos pretender que un ministro de salud diga, no sé qué va a pasar. Entonces el ministro tiene que jugársela, tiene que decir algo. Él apostó y perdió, ¿no? Dijo, no, acá no va a llegar, estamos en verano, no sé qué. Bueno, ya van casi 2 años encerrados. 100 Casi. millones de muertos. Claro, 100.000 sí, muertos, digo. sin contar la cantidad de muertos. Pero bueno, es la incertidumbre que genera el mundo actual en el que vivimos. Además de
esta paradoja de querer buscar vivir en hipercomunicación, pero que esto también trae aparejados una serie de problemas, podemos pensar también los beneficios que puede traer el desarrollo tecnocientífico, de las ciencias, de la tecnología, pero también los peligros, ¿no? El ejemplo de la energía atómica, digamos, siempre aparece, que es el de, se puede usar la energía atómica para iluminar o dar electricidad a toda una ciudad, pero de la misma manera se puede usar esa misma energía para tirar una bomba atómica y destruir toda esa ciudad, ¿no? Por ejemplo, Chernobyl. Bueno, claro. En Chernobyl igual fue un accidente, digamos, ¿no? No fue intencional, pero de todas maneras... Las torres de alto de electricidad, ponele, yo acá en Marcos Paz, donde vivo, pasan por donde hay población. Y eso es un peligro terrible porque hay muchísimas personas que pueden llegar a morir de cáncer por esa misma red de electricidad. Tendría que estar instalado en otro lado. Hay que ver cómo fue la historia, ¿no? ¿Quién estaba primero en ese sitio? ¿Vos sabés si primero estaban las torres o...? No, lo que pasa es que primero estaban las torres y luego se armó un country en ese sector. Si bien se supone que están alejadas, pero no, porque te estoy hablando de están a 100 metros de casas. No, esa no es, está alejada. No es alejado, sí. Pero ahí el que hizo el country es el que estuvo. Y lo mismo nos pasa acá en Marcos Paz, que tenemos un incinerador. Sí. No, para la salud humana es terrible. Y mucha gente, bueno, la pregunta es, bueno, pero para eso que no vayan a vivir ahí. También hay que ver, ¿no? La historia de, bueno, ¿por qué terminaron yendo ahí? ¿Qué fue lo que los llevó ahí? ¿Por qué en otro sitio? Y obviamente, bueno, el country, lo que le preocupa es quien creó ese country, lo que le preocupaba en ese momento era llenarse los bolsillos de plata. No creo que sea demasiado... Sí. No le importaba la salud de la gente. Es como con la contaminación. Yo supongo que es como con la contaminación, que hay empresas que tienen la posibilidad de reducirla, pero lo importante es llenar el bolsillo. Claro. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. ¿Que esto sería el famoso efecto martillo de la ciencia? ¿Por qué efecto martillo? No sé, lo había visto en el colegio, por eso te pregunto y me suena más o menos lo mismo. Está muy bien lo que decís. Más que efecto martillo, digámosle concepción martillo de la ciencia y la tecnología. ¿Qué significa esto? Yo el martillo lo puedo usar para clavar un clavo en la pared. O sea, la ciencia y la tecnología no son ni buenas ni malas. Es bueno o malo el uso que le damos. Porque yo el martillo, por ejemplo, lo puedo usar para clavar un clavo en la pared y ahí colgar algo, un cuadro, una foto, no sé, lo que sea, un mueble. No te puedo creer, ahora no me agarré el... O lo puedo usar para cuando viene el vecino a molestarme porque cae parte de una hoja de un árbol en su patio y no le gusta. Si me viene a quejar, yo le pego con el martillo, digamos, ¿no? Bueno, ¿el martillo es bueno o es malo? No, el martillo es un martillo. Violentísimo. Bueno, me tiene re caliente el vecino, por eso. ¿El martillo es bueno o es malo? Mismo en este... Va a ser bueno para lo el martillo sería para el uso que le des. Digamos. Claro, el martillo no dejaría de ser una cosa meramente material. El tema es la forma que uno le da a la acción, ¿no? De ahí que bueno o malo no es el martillo, sino el uso que yo le doy. Lo mismo vendría a pasar con los desarrollos tecnocientíficos. La energía atómica no es ni buena ni mala, está ahí, es una energía, una fuente de energía. Ahora, ¿lo podemos usar para el bien o la podemos usar para el mal? Claro, en el libro hay una parte que se usa para la construcción de aparatos que ayudan al tratamiento de enfermedades, que sería un uso racional, digamos, que es algo bueno. Sí. Claro, lo racional y lo subjetivo. Bueno, ahora vamos a ir con esa distinción más adelante, ¿sí? Para cerrar con esto, así pasamos a esa distinción de medios, fines, racional e irracional. Esta es una buena cita si uno preguntaría... Bueno, profe, pero quiero ejemplos de la incertidumbre ante la totalidad, quiero una definición. Hay una cita un poco extensa en el manual, pero que está bastante completa. ¿Hay alguno que la quiera leer? Yo la leo si quieren. Por favor. Cuanto más riguroso es nuestro control sobre cada uno de estos procesos, más inestable y descontrolado se vuelve el conjunto. Cuanto mayor es el dominio sobre la energía atómica, mayores son los riesgos de la extinción nuclear de la contaminación radioactiva. Cuanto más productivos y eficientes son los procesos de trabajo, mayor es la desocupación estructural.
Cuanto más datos se tienen sobre las lejanías del espacio exterior o del espacio subatómico, más incertidumbre se genera sobre las cercanías, sobre las desigualdades sociales crecientes, sobre las injusticias cotidianas, sobre los exterminios masivos de la historia reciente. Y seguimos un poquito más. Pareciera que la civilización occidental ha generado y desatado un poder inédito que ha desbordado completamente nuestra capacidad de control y cuyos efectos son inversamente proporcionales a los esfuerzos que se realizan para controlarlo. Cuanto mayor es el intento de control, mayor es la imprevisibilidad y la incertidumbre que se generan. Muy bien, perfecto. Digamos, ya esta cita, como ven, les pone distintos ejemplos de la paradoja que nos toca vivir, ¿no? Manejo de la energía atómica y la contaminación, los productos fruto del trabajo y la desocupación, los datos que podemos tener sobre el espacio exterior o la realidad microperceptiva, no sé, células, átomos, etcétera. Sin embargo, no se le presta, y eso está sumamente lejano, y sin embargo no se le presta atención a lo que le pasa a la persona que tenemos al lado, ¿no? Digamos. Claro. Se dan toda esta serie de paradojas que en nuestro mundo actual parece que es algo inconcebible. Y bueno, vemos cómo se ha desatado todo este poder tecnológico, científico, de control, y que cuando queremos intentar dominar todo esto que hemos engendrado, vemos que se nos va de las manos, que es imposible. Bueno, y tenemos que aprender a generar maneras de poder dominar la situación en la que nos encontramos. Y ahí llegamos a lo que estaban hablando ustedes recién hace un ratito, que era el tema de la instrumentalidad y los medios. El dominio de la instrumentalidad y la irracionalidad de los fines es otro de los temas que aparece en este apartado. Vemos que los medios con los que contamos para hacer las cosas, es decir, las distintas técnicas, los distintos métodos, los instrumentos y las máquinas, se han vuelto cada vez más racionales. Pero ojo, ¿qué quiere decir que sea más racional? En este contexto quiere decir que se han vuelto más certeros, que se han vuelto más precisos, que funcionan para lo que fueron creados, ¿sí? Que cumplen bien con su funcionalidad. Esto significa que se han vuelto objetivos, ¿sí? Tienen una función determinada y la cumplen a la perfección. Y los fines, en cambio, que es el sentido por el cual hacemos lo que hacemos, el sentido de las acciones, la finalidad que le damos nosotros a las cosas para las cuales estamos, se han vuelto cada vez más irracionales, carecen de sentido, ¿sí? Y las ubicamos en el ámbito de lo subjetivo porque tiene que ver con yo uso esto para esta cosa determinada, para este fin determinado, porque es algo que yo me he propuesto, ¿sí? Por eso se dice que es subjetivo, porque es algo que se propone el sujeto, el individuo humano. Esa era la distinción que se traza en el manual entre medios, cada vez más certeros, más objetivos, y fines, ¿sí? El tema es, el gran problema es que se han independizado de los fines. Hoy en día importa que las cosas, que las técnicas, que los métodos, los instrumentos, las máquinas, importa que todo eso funcione, que la fábrica produzca. No importa cuál es el fin. Si el fin es producir más para vender más, y esto lleva aparejado que se contamine, no sé, una ciudad, un río o lo que fuera. El medio es crear estas viviendas, ponemos el ejemplo de Pilar, crear estas viviendas ahí donde está, por poner todas las máquinas a disposición para que estén estas viviendas en el sector donde están estas torres de alta tensión. Claro. Después, bueno, no importa si es un lugar inseguro, que puede haber contaminación, que puede generar cáncer o lo que sea. Claro. ¿Sí? De manera que se han terminado independizando los medios de los fines. Hacemos lo que hacemos, pero no sabemos por qué lo hacemos. ¿Cuál es el sentido de esto que estamos haciendo? Y si en definitiva es bueno o malo para la salud o perjudicial para las personas. ¿Sí? Lo que importa es que las cosas se puedan hacer, sin evaluar si son buenas o malas. Ahí está la clave. Profe, yo hice una comparación de eso con algo que no sé si es comparable. Pero hace poco, viste, en Twitter, la red social, se había salido una foto de un supermercado que ponía, viste, lo que sería la banana, la mandarina, todas esas frutas que tienen su propia cáscara que mantienen lo de adentro, envueltas con plástico, cosas así.
y como que no tiene sentido hacerlo, pero lo hacen igual, es como usás una máquina, plástico, todo, pero para algo que por sí solo se puede mantener bien. Sí, y además que genera más contaminación hacer todo eso. Claro. Sí, está bien, está bárbaro. Sí, eso parte de la ignorancia de la gente. Es como que tienen los medios para hacerlo bien, pero no lo hacen bien. El ejemplo más claro a lo que es la contaminación capaz también es el tema de los regalos. El envoltorio, el plástico, el moñito, la bolsita, la tarjetita. Sí. Bueno, las bolsas, ¿no? Cuando capaz puedes envolver un regalo con, no sé, un papel de diario o algo así que ya tenés. Bueno, pero piensen ustedes, ahora con esto de la pandemia, no sé cómo será la vida de ustedes, pero se puso de moda en algunos lugares, pisa fuerte todo lo que era el delivery, ¿no? Aplicaciones como Pedido Sí, Ya. se rehúsa. Bueno, pensar la cantidad de plástico para poner las comidas, la cantidad de bolsas para poner los recipientes ahí adentro, bueno, la cantidad de nafta de las motos yendo y viniendo, ya es todo un sistema que apunta a la contaminación también, ¿no? O lo de las bolsas de supermercados. Eso también. Sabiendo que ahora se pueden usar las bolsas de reciclables. Claro, que mucha gente en vez de comprar su propia bolsa y llevar, dice, no sé, me lo olvidé capaz. A mí me pasa que mis papás tienen un negocio, entonces uno en vez de, tiene los medios para ofrecerle a una persona que viene a comprar una bolsa y que traiga su propia bolsa en vez de andar bolsitas, y la gente se olvida o no quiere contribuir con eso. Es que hay que generar el hábito, porque es cierto, la gente se olvida. Yo creo que si la gente, bueno, es todo un tema. Sí, alguien iba a decir algo. Profe. Como que la gente no ve más allá de lo que pasa. Claro. Ve la realidad inmediata, Para digamos. mí es que no quiere tener registro de lo que pasa, no toma conciencia. Ahora, cuando vos le implantás como por ejemplo esto de las bolsas del supermercado, acá te la cobran 5 mangos la bolsa. Sí. Re caro. ¿Vos entonces vas con la bolsa de tu casa? Y claro. Olvidate. Tocan el bolsillo. La bolsa de papel. Y automáticamente toman conciencia. Uno tiene los medios para hacer el cambio, pero nunca se hacen los cambios, como ponerle, separar los residuos. Eso está desde siempre y uno siempre lo supo. Y la mayoría nunca los hace. Es verdad. Es que hay que hacer estos cambios, pero un poco lo que decía el manual, ¿no? Vivimos en un mundo con problemas globales, pero vieron que las soluciones tienen que ser particulares. Cada pueblo, cada sociedad tiene su idiosincrasia. Entonces hay que buscar la manera de incentivar al pueblo a hacer las cosas como corresponde. Yo no sé cómo será en otros países, pero el ejemplo que puso el compañero de la bolsa, que si no traes la tuya, la que te vende el supermercado son 5 pesos, yo creo que es bastante fuerte y la próxima vez que vas al supermercado decís, no me voy a olvidar la bolsa, porque si no tengo que poner 5 pesos. Pasa, profe, en España te multan si vos llegás a tirar residuos en la calle, o te multan también el hecho de el estar en la playa, y si llegás a dejar algún residuo también es una multa. Por todo te multan. Claro. Y bueno, ayudan obviamente a que nadie contamine. Pero acá también pasa. A veces pasa de que uno sabe las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, el de separar los residuos, y sin embargo no las hace por comodidad o porque dice, no sé, estoy en contra. Igual como dijeron en un momento que hay que generar hábitos, si eso es verdad, un ejemplo, si vos vas al supermercado estaría bueno que dejen de entregar bolsitas, así uno sabe que tiene que llevar su bolsa, porque uno se queda cómodo y dice, nada, total, allá te dan bolsitas, entonces uno no lo lleva. Pero por eso, yo iba a decir que en la costa... También dicho de aprender a lavarse las manos, que se lava de una forma, y ¿cuántas veces uno se lavó de la misma forma que enseñaron que habría que hacerlo? Yo en mi caso, no sé, los primeros meses, y después dije, los huevos, tardo 5 o 10 minutos para lavarme la mano. Y encima me tenía que lavar a cada rato. De hábitos, y como habíamos dicho, y que bueno, es lo que más cuesta hacerlo, porque hábito es, justamente nace una repetición de acciones. Y lo que más cuesta es cuando tenés que iniciar los hábitos, las primeras veces que te acordás de hacer una cosa. Pasa como en el apartado número 2, que dice que convertirse es un cambio tanto en conjunto como individual. Si, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Te dicen que vos tenés que tomar, yo qué sé,
están con este Satial, ¿no? ¿Por qué también no empiezan a implementar en todos los programas de que se cuide el ambiente o que se cuiden otras cosas que verdaderamente le van a hacer bien al planeta o al mundo, Sí, sí. ¿no? Que Bueno, tomar pero ahí AMPK. también está la contra de decir no tirar tanta agua cuando uno se va a lavar las manos. ¿Y cómo no podés tirar agua si no te lavas? Porque dice que tenés que ponerte un montón de jabón y enjuagarte mucho. Claro. O sea, también tiene su pro y su contra. Algo que quería agregar a esto es que yo tengo un nene de 6 años y yo me acuerdo que a lo primero, cuando empezó esto de lavarse las manos bien, que se lo enseñé y hasta el día de hoy nosotros no lo hacemos y él, cuando le decimos anda a lavarte las manos, tarda 10 minutos y voy y miro y digo, ¿tanto vas a tardar? Y voy y él está ahí con sus manitos que hace el dedito, el otro dedito. Y Hay digo, que cantar el feliz claro, él cumpleaños. lo tiene como Es más vivo que es nosotros. un hábito. Yo cuando llego siempre a casa tengo esas ganas de lavarme las manos que ya se me volvió hábito. Bueno, y hay gente que siempre tuvo el hábito, por ejemplo, de no lavarse las manos cuando llega a un lugar y siguió manteniendo el hábito, aún en situación de pandemia, digamos. Así que esa es una cuestión de que se tiene que generar, que la tiene que generar cada uno, pero también tiene que intervenir alguna fuerza mayor como el Estado, ¿no? No digamos poniendo la fuerza, no a través de la fuerza, sino, no sé, elevando precios, por ejemplo el caso de las bolsas, o poniendo las multas, como había dicho la compañera que sucedía en España, ¿no? Pero es de acuerdo a cómo es la sociedad determinada, es decir, estos problemas generales que ocurren en todo el mundo se resuelven de manera particular, porque cada pueblo, tiene su forma de ser, su propia idiosincrasia, ¿sí? Hay que hacerse amigo del cambio también. Y Sí, creo que sí. muchas personas se ligan a eso. Lo que pasa es que a veces el cambio genera justamente incertidumbre, ¿viste? Genera inseguridad. Claro. En lo que viene. Y uno se queda cómodo en lo que ya sabe cómo es. Sea bueno o malo, por lo menos uno ya está acostumbrado, ¿no? Bien, seguimos un poquito más. Después esto va a quedar en la historia y va a seguir apareciendo otro tipo de incertidumbre también. Sí, porque van a ir apareciendo otro tipo de dificultades que nunca Otros hayamos problemas. Sí. Claro. Bueno, yo creo que uno de los problemas que va a pasar va a ser cuando no está bueno ser pesimista, por ahí no nos toca vivir a nosotros, pero en algún punto de la historia de la humanidad van a empezar a escasear los recursos, van a empezar a faltar recursos naturales. Sí. Ese va a ser un problema que nunca nos tocó enfrentarnos, digamos, como humanidad entera, porque siempre se podía buscar más recursos en otro lado. Siempre se seguían explotando y nunca se pensó en el hecho de, ¿y cuando no haya más? Porque tenemos recursos no renovables en los cuales se utilizan hoy en día en la cotidianeidad. Sí, ese es el problema. ¿Qué hacemos cuando no haya más? ¿Nos vamos a otro Eso planeta? sucede en los países muy desarrollados como Estados Unidos, que no consumen tantas en sus tierras, sino que van a otros países más pobres para consumir. Sí, en eso hacen bien. Por ejemplo, Estados Unidos consume el petróleo que venden otros países y ellos tienen petróleo también en su tierra, pero no lo consumen en demasía, lo tienen ahí guardado. El día que se acabe el petróleo en todo el mundo, ellos todavía van a tener ahí petróleo para utilizar a su gusto, ¿no? Y ponerlo al precio que ellos quieran también. Inteligentoso. Ya es un pensamiento más. Sí. Altos Ya garcas. que pasa en la Argentina es avaricia. Sí, esa es avaricia. Altos garcas. Sí, seguimos. Este apartado siempre lleva más tiempo porque es el más largo de la unidad, ¿no? Y otro concepto más que, si no me equivoco, es el último. Ah, no, es uno de los últimos. Es el tema de... No, es el último. La racionalidad instrumental, ¿no? Detrás de esto de los medios y de los fines, que los medios se han independizado, lo que hay es una forma de pensar que tiene el ser humano, que recibe el nombre de racionalidad instrumental, ¿no? Es como una mentalidad instrumental que utilizamos para pensar la realidad, que consiste en 4 cosas. La gente hoy en día piensa calculando los medios para obtener ciertos fines determinados, sin importar si sean buenos o malos, calcular ciertos medios para obtener ciertos fines determinados, utilizando el menor gasto posible y obteniendo el mayor aprovechamiento posible, ¿sí?
Usar cosas para obtener ciertos resultados y además que me cueste lo menos posible y obtenga el mayor provecho que se pueda. El tema con esta mentalidad es que, bueno, está bien si la aplicamos a ciertas cuestiones, ¿no? Cuestiones económicas, algunos recursos, pero aquellas cosas que se puedan utilizar, aquello que es manipulable. El problema es cuando aplicamos esta mentalidad con las personas, ¿sí? Las terminamos cosificando, las terminamos tratando como objetos de uso, las terminamos reduciendo, le terminamos quitando su dignidad, ¿no? Y este es el gran peligro, que las cosas terminan perdiendo su sentido y terminamos haciendo una cosificación de lo humano. Es decir, terminamos reduciendo a las personas a hacer meras cosas, cosas que se pueden usar, que se pueden intercambiar, ¿sí? Que son transferibles. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda o pregunta sobre este apartado del tercero? No, se entendió todo. Bien. Me gustó que... No hay dudas. Es el apartado que más tiempo lleva a Nada, explicar, profe, nada. pero me gustó que pusieron muy buenos ejemplos todos ustedes. O sea que es un tema que se ha entendido. Eso me deja Profe, satisfecho. una cosa, yo te quería hacer una pregunta de una actividad. ¿Cómo? Que hay una de las actividades, la 7, que dice que se entiende por dominio de la instrumentalidad. Ahí tenemos que explicar eso. O sea, lo que acabamos de decir. ¿Qué sería la racionalidad instrumental? Decime bien cómo dice la pregunta. ¿Qué es el dominio de la instrumentalidad? No, dice, sí. Dice, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende por dominio de la instrumentalidad o irracionalidad de los fines? ¿Qué se entiende por dominio de De la instrumentalidad o Bien. irracionalidad de los fines. Tiene que ver con que si el manual lo dice, ¿no? Que si el único orden que se acepta, que si lo único que importa es la racionalidad instrumental, pensar el mundo de esta manera, teniendo en cuenta únicamente los medios como centro de atención y no los fines, entonces los fines se han vuelto totalmente irracionales. Solo los medios son racionales y solo tenemos que ocuparnos en poder dominar y utilizar esos medios. Ahora, ¿para qué los utilizamos? ¿Con qué finalidad? Eso se ha vuelto irracional, se ha vuelto algo en lo que no se piensa al respecto. Esa sería la respuesta. Y sí, sería lo que hemos estado conversando hasta ahora. Ah, ok, gracias. No, de nada. Bien, entonces seguimos con el gusto por lo complejo. Acá hay cosas que se repiten de las cosas que hemos visto, ¿no? Que sea gusto por lo complejo, la filosofía tiene que ver que se interese más por los problemas y las preguntas, más que las soluciones y las respuestas. Y esto pasa porque la filosofía reconoce que toda época histórica tiene problemas y preguntas, por eso se centra en ellas. Y siempre para la filosofía las preguntas van a ser las mismas, pero las soluciones y respuestas que se den van a ir variando a lo largo de la historia. Claro, no quedarnos con la primera respuesta que encontremos a la solución, a los problemas. Sí, tal cual. No contentarse con la primera respuesta que tengamos, sino seguir profundizando, indagando. Además, hay todo un placer o disfrute de la filosofía por embarrarse las manos y meterse en esto que es complejo. Pero no porque la filosofía le guste criticar, destruir, complicar o divagar, sino porque realmente le gusta disfrutar la complejidad que tiene el mundo. Hay una cita que expresa esto, ¿no? De por qué la filosofía disfruta de lo complejo. ¿Alguien que quiera leer esta cita que es breve? Yo si quiero. Por favor. Es el disfrute de la realidad en su riqueza, en su densidad, en la variedad de sus poblaciones, en las tonalidades de sus universos. Muy bien, gracias. Es que a la filosofía le gusta la complejidad, que el mundo no se muestre de manera simple, sino que haya distintas maneras de experimentar las cosas. Es una realidad rica, ¿no? En el sentido de que está compuesta de multiplicidad de cosas y de personas que ven las cosas de manera diferente. Podríamos decir que hay tantos mundos o realidades como personas que habitan, ¿no? En la Tierra. Y a la filosofía le gusta ir viendo cómo cada persona o cómo cada comunidad también
concibe la realidad que lo rodea. Entonces, vuelve a insistir y persiste, insiste en las distintas preguntas. Nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana nos importan más las respuestas que las preguntas. Si nosotros tenemos que tomar un colectivo en la calle y decimos, perdón, acá para este colectivo, lo que queremos es que nos digan sí o no. No queremos que la persona nos diga, bueno, ¿qué es un colectivo? Bueno, si nos dice eso es como, nos dan ganas de agarrar el martillo que habíamos puesto de ejemplo anteriormente y partírselo por la cabeza, ¿no? Hablando en un lenguaje figurado. No, estoy apurado. ¿No? Claro. Damos fe de que en nuestra vida cotidiana lo que nos importa son las preguntas, son las respuestas, perdón, y soluciones, porque vivimos, digamos, ocupándonos de cuestiones prácticas, ¿no? Para lo cual tenemos que vivir con respuestas y soluciones. En cambio, la filosofía lo que hace es, frente a este mundo que vivimos tan agitado, siempre en movimiento, poner un paréntesis, frenar las cosas, ¿no? Parar un poco la pelota y ponerse a pensar o reflexionar sobre esto que estamos viviendo. Y la manera que tiene que hacerlo es insistiendo o persistiendo en las preguntas, ¿sí? Obviamente, el manual nos dice que por qué hay que persistir o insistir en las preguntas, pone unos ejemplos, dice, bueno, las preguntas que nos hacemos pueden estar mal planteadas, podemos no tener los conceptos o las mediaciones necesarias para responderla, o podemos el ejemplo del árbol creo que está, ¿no? ¿Cómo? Está muy bueno ese. El ejemplo del árbol. Sí, o podemos no comprender lo preguntado en eso que estamos indagando. ¿Cómo es el ejemplo del árbol? La que había participado recién. Que pregunta, ¿qué es eso que se ve allá a lo lejos? ¿Es un árbol? ¿Y qué es un árbol? Y le va repreguntando y repreguntando para que le den distintos tipos de respuestas. Claro. Es el ejemplo, ¿no?, de maneras que existen de preguntar lo mismo, digamos. Claro, sí, tal cual. Digamos, la filosofía puede hacer esta pregunta y repregunta porque sabe que los objetos o que la realidad, en cierta manera, es inagotable. Siempre hay un poquito más para poder seguir pensando, reflexionando o profundizando, ¿sí? Justamente hoy en día nos toca vivir en una época donde se da una realidad globalizada y tenemos saberes especializados. ¿Qué significa esto? Que vivimos en un planeta que está unificado, vivimos en un mundo que es pensado como una totalidad, tenemos que pensar cuál es su sentido, cuál es su fundamento, pero esta tarea ha caído en el olvido. Tenemos el gran problema de que este mundo como totalidad nos sobrepasa, nos desborda nuestro saber y desborda lo que podemos hacer. Por eso, lo que tenemos son saberes especializados, que son saberes puntuales, ¿no? Nuestro saber es puntual, pero la realidad que vivimos no es puntual, sino que es global, es general. Por eso que tengamos problemas globales, ¿sí? Problemas que afectan a todo el mundo. El COVID ha sido uno de esos, ¿sí? Se ha dado este problema del coronavirus. Mientras antes, por ejemplo, cuando había guerras, las guerras implicaban únicamente a los países que estaban peleando. Hoy en día una guerra involucra a todo el mundo, ¿sí? A todos los países, porque se pide que se proclamen a favor o en contra, porque comparten ciertos recursos con esos otros países, en fin. Los problemas de hoy en día no dejan a ningún país indemne, que se escape, ¿sí? La cuestión ambiental, por ejemplo, el calentamiento global no discrimina países, afecta a todos por igual. Es como... Antes, en otra época, era distinto. Por ejemplo, cuando hoy en día, económicamente, un país le va mal o se desploma una bolsa de comercio, en Estados Unidos, por ejemplo, caen las acciones en la bolsa de comercio, termina afectando a todo el mundo. Cuando en otra época, cuando a un país le iba mal económicamente, el resto no se veía influido por eso. Ahí hay una serie de problemas, de ejemplos globales, ¿no?, que aparecen. Inflación, desocupación, exclusión social, ampliación entre la brecha entre ricos y pobres. Cada vez hay gente más rica y cada vez los pobres son más, ¿no? Contaminación ambiental, hay un descompromiso o no hay participación ciudadana en las cuestiones que atañen a la comunidad, se fragmentan las relaciones humanas, en fin, etc. Son todos estos problemas globales, pero pongamos el ejemplo del coronavirus, ¿no? Está el problema del coronavirus, es que me gustó. ¿Cómo podemos solucionar el problema del coronavirus? Bueno, si bien es un problema mundial, se resuelve de manera particular. Cada pueblo, cada país tiene que
desarrollar una solución situada, es decir, conociendo cómo es la gente en cada país, cada gobierno determinado, por ejemplo, tiene que tomar las medidas necesarias. Por eso vemos que la cuarentena no ha sido la misma alrededor de todo el mundo. ¿Vieron cómo fue en Brasil la cuestión? Claro, iba a decir lo mismo, sí. Bueno, por eso tenemos la nueva cepa, digamos. Claro. Gracias a que Brasil no se preocupó por su pueblo, digamos. Sí, tal cual. Cada pueblo ha tomado las medidas que creyeron más correctas, claro. Más correctas, y bueno, esto ha resultado para bien o para mal, ¿sí? Porque bueno, las respuestas que uno puede tener... afecta a todos, no solo afecta a su propio país, afecta al mundo. Tal cual, las soluciones particulares terminan siendo nuevos problemas globales también, ¿no? Claro, profe, si también su presidente salía a dar marchas para que no usen barbijo, mientras en la Argentina estaban haciendo marcha anticuarentena. Es como Sí, que... sí. Había... porque nos perjudicamos todos, o sea... Sí. Hubo de todo y hubo muchas situaciones que uno puede entender desde cierto costado humano, como fue... Todos entendemos que pasamos hambre, que llegó un tiempo que necesitábamos trabajar, pero la solución no era ir a hacer una marcha y generar más contagios. No. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa ahora cuando los políticos se pongan en campaña, porque todo eso implica también movilización de gente. Lo mismo está pasando ahora con las vacunas, el hecho de la gente que no quiere vacunarse. Por eso también el país o los que están encargados de manejar el país están intentando de poner restricciones en cuanto, bueno, si no te vas a vacunar, fíjate que no vas a poder ir a la universidad, o si no te vas a vacunar, fíjate que no vas a poder salir de tu casa, o sea, porque justamente piensan en el hecho de que si no se vacuna la gente, por ahí van a seguir habiendo muertes o otros contagios o otras cepas. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había que incentivar ciertas costumbres? Bueno, esta es una manera de hacerlo. Yo me acuerdo que vi que decía, en algunos locales gastronómicos o bares, directamente ya si no tenés aunque sea la primera dosis, no podés ingresar. Entonces mucha gente que no se daba la dosis por pereza o lo que fuera, dijeron, a mí, yo soy vacunadora de COVID y me pasa mucho de que ahora está viniendo gente desesperada a vacunarse porque quiere viajar. Como no los aceptan en los otros países y no tienen las vacunas, ahora están desesperados por ponerse la vacuna. Claro. Creo que en Estados Unidos, para incentivar a los adolescentes para vacunarse, le pagaban o le regalaban una cerveza, o sea... Sí, lo vimos. Sí. Esto... No solo una cerveza, le regalaban también marihuana. Sí, también les regalaban marihuana. Acá bueno, no regalan nada acá, una agua acá no dan nada. Ahora está, no, yo me vacuno porque quiero entrar al boliche, o sea, es eso acá. Pero fíjense cómo puede ser algo, digamos, en otro orden de cosas, es como algo menor o tonto. Más que por conciencia es por conveniencia. Bueno, ahí está el tema. El gobierno siempre apuntó a generar conciencia y no funcionó demasiado. Conciencia y no funcionó. Ahora, cuando es por conveniencia, bueno, mirá que si no le haces pasa esto, no vas a poder ir a tal lugar. Los argentinos son más malas que hacen las cosas. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Las medidas que toma un gobierno tiene que hacerlas conociendo la idiosincrasia de la gente. No vivimos no es Alemania esto que la gente hace lo que dice el gobierno, sino que el gobierno acá nos tiene que de alguna manera convencer. Y la manera que encontraron de esta forma fue, bueno, si no haces esto no vas a poder acceder a este lugar, no vas a poder viajar o lo que fuera. Funcionó. Eso parece. Pero bueno, de nuevo, problemas globales ante los cuales se tiene que responder de manera situada, desarrollar un pensamiento situado. Y ya llegando a los últimos apartados de lo que es el módulo 1, o de lo que es la clase de hoy, porque quedan otros apartados para ver más adelante, hay que hacer dos distinciones. La del comienzo y la del origen de la filosofía, y un poquito más en lo que fue el comienzo de la filosofía. ¿Qué entendieron ustedes por comienzo y origen de la filosofía? ¿Dónde radica la diferencia? Que son diferentes porque el comienzo es donde cuándo se comenzó a usar, digamos, y el origen de dónde vino. Muy bien.
Vamos a profundizar un poquito más también en eso. Muy bien, Profe. que son diferentes, así es. Sí, hay una voz masculina que quiere intervenir. Buen día, disculpe. ¿Puedo opinar? Sí. ¿Puedo decir mi versión? Por favor. Yo creo que el comienzo es cuando se remite, o sea, cuando se investiga la historia, ¿no? Del hecho, y el origen es lo que impulsa. Ese es el movimiento que ocasiona el origen de algo. Por ejemplo, para Platón y Sócrates puede ser, el origen... Aristóteles. Aristóteles, perdón. El origen de la filosofía es la duda. O sea, la duda, cuando vos dudás, es ese origen, es ese impulso que te lleva a conocer la verdad. Sí, está perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Augusto, muchas gracias. Sí, no. Es cierto que el que habla de la duda en la particular es René Descartes, es otro filósofo. Pero la distinción que vos trazaste está bien. El comienzo tiene que ver con el origen histórico, tiene que ver con el momento histórico en el cual aparece la filosofía. ¿Cuándo fue por primera vez que se habló de filosofía? Eso es el comienzo. En cambio, el origen tiene que ver con cuáles son las situaciones de nuestra vida que nos llevan a filosofar, digamos. O sea, el comienzo lo ubicamos en un cuándo y el origen lo podemos pensar en un cómo, ¿no? ¿Cómo es que yo empiezo a filosofar? En cambio, el comienzo es cuándo se comenzó a filosofar. Bueno, no le prestemos atención a esto. Hay distintas preguntas filosóficas que se puede hacer, menciona el manual. ¿Qué es una cosa determinada? Es la pregunta por la esencia, ¿no? Lo que algo es. La pregunta por el por qué es, bueno, pero ¿cuál es la causa de esta, su razón de ser? Esto no importa demasiado. Vayamos específicamente al comienzo de la filosofía. Decimos que es histórica porque remite a la tradición, a la historia, como hemos visto anteriormente. Si tenemos que decir cuándo fue este comienzo de la filosofía, lo ubicamos en la antigua Grecia, históricamente en los siglos VII y VI antes de Cristo, y se suele reconocer como primer filósofo a Tales de Mileto, que además de filósofo en la antigüedad, digamos, la filosofía era un saber que englobaba también a las distintas ciencias particulares. Ustedes saben que la filosofía se la llama la madre de todas las ciencias, porque en un comienzo todavía no estaban diferenciadas las ciencias entre sí. Y los filósofos tenían conocimiento de matemática, de física, de medicina. Eran, digamos, como sabios en el sentido de reunir el saber que se tenía hasta ese momento. Hay una anécdota de Tales de Mileto de que él era matemático, pudo predecir un eclipse lunar y venía un día caminando, contemplando las estrellas de noche y termina cayendo en un pozo, ¿no? Mostrando cómo el filósofo a veces llega a abstraerse tanto de la realidad o estar tan separado de la realidad que le puede pasar estas cosas de caerse como en un pozo, no prestar atención a lo que tiene inmediatamente cerca. Claro. Y ahora pasamos a lo que es el origen de la filosofía, porque ahora más tarde vamos a hablar más sobre el comienzo y vamos a hacer precisiones. Pero si vamos al origen, como bien decía Augusto, el origen tiene que ver con de dónde sale el impulso que nos lleva a filosofar, o la fuente de la que emana nuestras ganas de filosofar. ¿Qué es lo que nos mueve a hacernos estas preguntas profundas? ¿Cuál es la motivación? Bueno, sobre este punto hay varios filósofos que han dado su opinión. Ya desde la antigüedad, Platón y Aristóteles decía que nos hacemos preguntas filosóficas porque la realidad nos asombra, el mundo nos genera asombro, nos maravilla, nos deja extasiados. Ellos particularmente lo que veían era que el mundo, todo está en movimiento, todo cambia constantemente. No somos, las personas que somos hoy no somos idénticas a las que fuimos ayer y no seremos las mismas que seremos mañana, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que ellos veían es que debajo de este aparente caos o movimiento que hay en la realidad, ven que hay un orden debajo de todo eso. Que las cosas no suceden de cualquier manera o de forma desordenada, sino que tienen un ritmo, una medida, siguen alguna fórmula, siguen un orden determinado. Y ellos, por ejemplo, ponían los ejemplos de la salida y la puesta del sol. El sol siempre sale por el este y se pone por el oeste. Los ciclos de la luna, ¿sí?, que se van repitiendo a lo largo del mes. Y las estaciones del año, las 4 estaciones, que siempre se repiten una a la otra y de la misma manera. Y nunca ninguna estación se saltea a la que viene después, ¿no?
De manera que asombrarse por el orden que uno encuentra en la realidad. Esta es la duda que la postula René Descartes. Muy bien Augusto habló también del tema de la duda. La filosofía nos ayuda o aparece muchas veces cuando dudamos sobre las cosas, si son verdaderas o falsas, ¿sí? Si son ciertas o no. El máximo exponente de la duda fue Descartes, que llegó a decir, bueno, imaginemos que nuestros sentidos nos engañan. ¿Vieron cuando ustedes tienen un vaso y ponen una pajita adentro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ven? No entendí. Tienen un vaso lleno de agua y ponen una pajita dentro de ese vaso, o cualquier líquido. Si el líquido es transparente, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que pasa con esa pajita? Se puede ver la pajita. Se distorsiona la imagen. Muy bien, se distorsiona la imagen, se ve partida, ¿no? Lo primero que uno ve es que la pajita está como partida, ¿no? Sí, si uno va después con el dedo palpando, no ve que esté partida. Pero entonces empieza a dudar, dice, o yo veo mal, o mi sentido del tacto me está engañando, ¿no? Entonces Descartes duda, bueno, quizás los sentidos no sean la mejor manera de acceder a lo que es la verdad, a lo que es la realidad. Y la inteligencia, y Descartes termina diciendo que con la inteligencia pasa algo parecido, porque a veces podemos equivocarnos haciendo operaciones matemáticas. Creo que vinieron a buscar a alguien. Perdón, silencié porque si no, no puedo seguir. Bueno, la duda. Descartes llegado a decir, plantea la idea esta de Matrix. ¿Alguno vio la película Matrix? Yo la he visto. Bien. El tema tiene que ver... ¿Hay teorías al respecto sobre eso, profesor? ¿Cómo? Que hay teorías sobre eso, sobre ese pensamiento que está, o sea, por decir. Sí. René Descartes fue el que planteó Matrix antes de que se hiciera la película, digamos, mucho antes. Lo que él dice es lo siguiente: no podemos estar seguros de los sentidos. Por el ejemplo que pusimos recién del vaso y la pajita, las ilusiones ópticas, cuando vamos en la ruta y nos parece ver que hay agua más adelante, pero nos acercamos y no hay, los famosos espejitos, ¿no? Bueno, los sentidos descartados para conocer la verdad porque nos engañan. La inteligencia también, nos podemos equivocar haciendo operaciones matemáticas, por ejemplo. Entonces también hay que descartarlo. Entonces Descartes empieza a dudar de todo, ya no se sabe cómo se puede llegar a alguna verdad. E incluso termina diciendo, ¿cómo puedo estar seguro yo que estoy despierto y que no estoy dormido? Si muchas veces cuando estoy soñando pienso que lo que me pasa es verdad, es realidad. Y termina elevando eso y diciendo, ¿no será posible quizás que exista alguna especie de genio maligno que me esté ilusionando constantemente y me haga pensar que el mundo que me rodea es real, que 2 más 2 es 4, cuando en realidad puede ser que sea 5 o puede ser que sea 6? Pensémoslo a la manera de Matrix. ¿No puede llegar a pasar que todo este mundo que estoy viviendo, que ahora estoy sentado frente a la computadora teniendo clases con el profesor, que sea toda una ilusión, que en realidad yo esté dormido y haya una máquina que esté proyectando estas imágenes en mi conciencia, en mi cerebro? ¿De qué puedo estar seguro si esto es así? Entonces Descartes, después de reflexionar un poco, dice, bueno, puede ser que todo sea una ilusión, puede ser que todo sea una mentira, etc. Pero hay algo que no puedo dudar, hay algo de lo cual estoy convencido. Estoy convencido de que mientras yo hago todas estas reflexiones, estoy pensando. Y estos pensamientos no me los puso ninguna máquina, no me los puso ningún genio maligno, que son míos estos pensamientos. Y si yo puedo pensar, es porque existo. Porque si yo claramente no existiera, no podría pensar. Y ahí la gran frase de él, pienso, luego existo. ¿Sí? Ese es el sentido de su frase. Como me doy cuenta de que puedo pensar, más allá de cómo es la realidad, de si es verdadera o no, lo que sí es verdadero es que estoy pensando. Y si pienso es porque también es verdadero que existo. Sin importar si existo dentro de una máquina, si existo dentro de una realidad concreta, en fin. Esa fue, digamos, el sentido, de dónde, o el origen de por qué aparece esta frase en la historia de la filosofía. Pienso, luego existo. Queda clara, ¿no? La referencia de esta cita y, bueno, ¿por qué lo podemos vincular con la película de Matrix? Sí, profe. Bien, bárbaro. Sí, profe. Después hay otro tipo de situaciones que nos pueden llevar a filosofar. Así como está el asombro frente a la realidad o la duda frente a algo de lo cual no estamos seguros, Karl Jaspers habla un poco de situaciones límite, que son vivencias profundas que cada uno
tiene o puede llegar a tener en su vida, en las cuales nos conmocionamos, nos sentimos paralizados, como en un estado de incertidumbre, como vimos anteriormente. Y nos sentimos también un poco perdidos. Pone ejemplos que son bastante negativos, ¿no? Uno podría decir, pone el ejemplo de la muerte, pone la culpa del azar, de la lucha, de la culpa, la desconfianza que uno puede tener ante el mundo y los demás, el dolor, la angustia también, el no saber qué hacer, el no saber qué va a pasar. Todo esto nos lleva a la desesperación, ¿sí? Y a veces nos lleva también a reflexionar, a pensar. Por ejemplo, la muerte, ¿no? Bueno, ¿es realmente la muerte, es realmente el fin? ¿Hay algo más? ¿Qué sentido tiene la vida si sabemos que vamos a morir? ¿Podemos hacer algo provechoso de nuestra vida sabiendo que tiene un fin? ¿Acaso justamente no vivimos de una manera distinta nuestra vida sabiendo que un día se va a acabar? ¿Por qué hay gente que vive pensando que va a vivir para siempre y no se da cuenta que es finita, que tiene fecha de vencimiento, podríamos decir? Bueno, todas esas preguntas poniendo el ejemplo de la muerte, ¿no? Pero podríamos pensar otros temas también conmocionantes. O también, disculpa la interrupción, también como un proceso que está pasando a alguien, como ¿por qué me pasa esto a mí? Claro. O cosas así también. Lo del azar, ¿no? O el destino. ¿Por qué me toca vivir esto a mí? Peor es cuando una persona que es un poco intachable, que es una persona que es súper justa, súper buena, y le pasan cosas malas y uno también se pregunta desde afuera, ¿no? ¿Cómo puede ser que a tal persona le pase todo esto? Sí, bueno, también pasa en la gente por ahí que es muy creyente y hoy en día están muchos dudando de lo que creen o no por el hecho de tener tantas muertes cerca o el hecho de decir, sí, si yo creo y yo siempre estoy pensando en que Dios me va a ayudar, ¿por qué no me está ayudando? Claro. Eso también pasa. También, y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué le pasa esto al creyente? O incluso al revés, hay situaciones en las cuales el creyente se le pone a prueba su fe y sale más convencido, y uno se queda como maravillado, se queda asombrado. Sí. Yo lamentablemente espero que esto no le pase a nadie, ¿no? Pero conocí a un padre que había perdido un hijo y muy religiosa la familia. Y el padre decía, bueno, si él murió, si ya no está acá, es porque algún sentido tiene, Dios así lo quiso. Y eso también a uno nos lleva a reflexionar y a preguntarse y a filosofar, ¿no? Porque otra persona podría haber reaccionado de manera diferente. Cuando sufre alguna enfermedad. También. Claro. ¿Cuál es el sentido del dolor prolongado? ¿No? O cuando se va un ser querido. También, sí, sí. Bueno, son todas estas situaciones límites. Sí, ¿alguien quería agregar algo? Profe, yo había visto un video así de una situación límite que también la hija fue violada y la mataron. Y él se tenía que enfrentar, fue un video de Estados Unidos, él se tenía que enfrentar con el violador de su hija. Y el hombre era muy creyente y decía que lo perdonaba por lo que hacía porque él tenía como que sentía que tenía prueba que tenía que perdonarlo. No sé si se entiende, por la religión donde él estaba. Claro, sí, bueno, eso termina influyendo también. Pero de nuevo, son todas situaciones límites que nos conmocionan, que nos sacan de eje, y uno agarra la filosofía para reflexionar pensar, sobre esas cuestiones que nos pasan. Tal cual. Y la última, el último origen de la filosofía, que aparece mencionado en el manual, es la desesperanza. Un poco vinculado con lo que decía Karl Jaspers y lo que dijo muy bien la compañera de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Bueno, la desesperanza tiene que ver que la filosofía aparece cuando nos damos cuenta de nuestra finitud, de nuestros límites, de que el mundo muchas veces no está a nuestro favor, no tiene las mismas intenciones que tenemos nosotros. Cuando aparece esta situación de desesperanza, aparece el espíritu de lucha, de luchar por las injusticias, y la filosofía nos moviliza a hacer esa crítica. Pero vamos a dejarlo más claro a las palabras que dice el autor, ¿no? José Pablo Feynman. ¿Alguno que quiera leer esta cita? Yo si quieren, no sé. Por favor. Sí, gracias por ofrecer. La filosofía aparece en ciertos singulares momentos, cuando se siente que la historia no juega necesariamente del lado de uno,
que nada tiene que ver con el progreso indefinido, que tiene avances pero también dolorosos y hasta cruentos, retrocesos, cuando no se ve el horizonte ni se sabe cómo inventarlo. Aquí aparece, cuando alcanza los dedos de una mano para enumerar nuestras certezas. Muy bien, perfecto. Un poco en vinculación con lo que decía Karl Jaspers de las situaciones límites. La filosofía aparece en estos momentos de desesperanza, ¿no? Cuando Como por ejemplo el mundo no está de nuestro lado. Sí. Perdón. Cuando se pierde un trabajo. También, sí. Cuando se pierde un trabajo, por ejemplo. Ahí también es un sentido de suma desesperanza. Porque es una situación justamente que nos saca de nuestro eje, de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y empiezan las típicas preguntas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir? ¿Cómo voy a mantener? Muy bien, perfecto. Más o menos es cuando no sabes tipo qué hacer. Claro, cuando se nos mueve el piso, digamos, ¿sí? O todas las seguridades que ya teníamos instaladas en nuestra vida cuando empiezan a resquebrajarse, cuando empieza a tambalear, cuando no sabemos qué hacer. Está muy bien lo que hice. Entonces llegamos a nuestro último apartado, que tiene que ver con, ya hemos hablado del origen de la filosofía, es decir, todas las situaciones que la generan en nuestra vida cotidiana, pero ahora vayamos al comienzo, cómo fue que aparece, ¿no? Y la filosofía aparece en Grecia por un motivo en particular, y es la forma de vida que ellos tenían. Que si la tenemos que caracterizar de alguna manera, no tenemos ninguna palabra en nuestro lenguaje para hacerlo. Por eso tenemos que usar la palabra propiamente griega, que es polis. La palabra polis, uno podría pensarla, si la traduce literalmente, significa ciudad o ciudad-estado. Pero es mucho más que eso. La palabra polis hace referencia a la forma de vida que tenían los griegos, que era una forma de vida en común. La vida de los griegos pasaba por la plaza pública, o lo que se conoce como el ágora, que era el punto de encuentro. Ahí estaba la plaza, el mercado público, y además, cuando había que discutir cuestiones que hacían a la ciudad, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos frente a la invasión? ¿Qué cultivamos? ¿Cómo nos manejamos económicamente? Etcétera. ¿Ponemos algún impuesto? Esto se definía por votación en la plaza pública, en el ágora. Se debatía ahí, se daban argumentos y se terminaba tomando una resolución al respecto. Es decir, la polis no hace referencia a una forma de gobierno, sino más bien a un estilo de vida, una forma de organizarse como comunidad, en la que la gran mayoría pudiera participar. Vamos a ver después que había algunas salvedades, ¿no? Con quienes participaban y quienes no. Pero en principio tenemos que pensar que eran los ciudadanos quienes tenían en sus manos el destino de su pueblo. Esto no pasaba, por ejemplo, en otros pueblos, ¿sí? ¿Qué pasaba en otros pueblos, como en Egipto? Existía el faraón. Muy bien. Estaba el faraón, que era quien dictaba cuál era el designio de su país, de sus tierras. Estaba el faraón y todos los demás eran sus súbditos. Tenían que seguir los dictados que él decía. Todo el poder estaba concentrado en el emperador, el rey, el faraón, y era quien tomaba las decisiones y establecía las leyes. En cambio, en Grecia, las leyes y las decisiones las tomaban justamente los ciudadanos. Ellos mismos se daban las leyes a sí mismos, establecían qué debía hacerse y qué debía dejarse de lado, ¿sí? Esta es la gran novedad que se da en la antigua Grecia. Es uno de los primeros pueblos, o el primer pueblo en el cual su ciudadanía determina las leyes, las costumbres, las formas de manejarse. Mientras que en otros pueblos esto lo hacía solamente el faraón, el rey o el emperador, ¿sí? Emperador podemos pensar en China, Japón, el faraón en Egipto, etc. Ahora bien, ¿cómo hacían para que funcionara esto y no se terminaran agarrando a las piñas, ¿no? Había justamente dos condiciones para poder vivir en la polis, dos puntos de partida para poder vivir en una comunidad donde las cosas se pusieran en común. El primero, renunciar a la violencia y a la fuerza, ¿sí? Si se va a discutir, si se van a hacer planteos, si se van a buscar soluciones, se va a terminar eligiendo a alguien, pero no porque esa persona sea más fuerte, no porque pueda imponerse, ¿sí? Sino que, y acá aparece el segundo condicionamiento,
Se termina eligiendo a través del uso de la palabra y del diálogo. Por eso va a mediar la palabra y el diálogo. Cuando haya que elegir la mejor propuesta, va a ganar o va a triunfar aquel que me pueda convencer, ¿sí? Un poco como pasa hoy en día en los debates presidenciales, ¿vieron? Sí, Que están, claro, tal cual, es como los debates presidenciales. No los vemos a los futuros candidatos agarrándose las trompadas, lo cual no estaría malo, ¿no? Sería un poco divertido, ver un poco ahí, un poco de acción más allá de argumentativa. No los vemos arremangándose, sino que los vemos desplegando todo su arsenal, digamos, para hablar, léxico, ¿no? Las palabras que usan, los ejemplos que ponen, los razonamientos que plantean, los ataques, entre comillas, ¿no? Las críticas que dirigen a sus adversarios. Bueno, todo eso se hace mediante la palabra y el diálogo. Igual, perdón, el debate presidencial argentino igual también es medio berreta desde la palabra del diálogo. Sí, es violento porque mienten. Sí, por eso. Es como... De hecho, también con el tema de resolverlo hablando o a los golpes, también pasa mucho en la sociedad que hay muchas peleas en vez de dialogar con el otro y llegar a un acuerdo. Sí, tal cual. ¿Por qué pasa esto? También un poco por cómo entendían al ser humano, el ideal de ser humano. Para los griegos el ser humano tenía una parte racional y otra parte llena de pasiones, ¿sí? Y para el griego la parte más noble del ser humano justamente era la racional, la parte ordenada, y no la parte pasional, desmesurada. Es decir, si la parte más elevada del ser humano es que puede mantener el orden, que puede pensar y puede razonar, entonces hagamos política desde el razonamiento, no desde la pasión, ¿no? No desde los sentimientos que me abordan y me inundan y de repente si yo le tengo bronca a mi adversario, ir y matarlo a piñas. Ellos optaron por otra forma. Acá lo que generalmente pasa es por una discusión tan chiquita y que se puede resolver hablando, capaz terminan las trompas. Sí, acá pasa de todo. Es raro igual, Lo no que recuerdo... pasa que no eran los mismos problemas que habían antes que los que hay hoy en día. O sea, y más hablando en un país como el que estamos hablando, que es Argentina. Acá no hay chance al diálogo, no hay chance a la racionalización. Claro, es verdad. ¿Por qué? Vos tenés que tener en cuenta que acá hay una inflación que es insostenible, o sea, y básicamente los problemas que tiene uno en la cabeza es la plata. Entonces, al mínimo roce con alguien en la calle, no te va ni siquiera a pedir disculpas, se va a dar vuelta y te va a meter un bife, pero porque tiene otras cosas en la cabeza, tampoco es que es porque somos pone una los sociedad sentimientos violenta. primero. Sí, bueno, hay muchos factores en juego. Muchas veces no pasa por lo económico, también por el fanatismo. Claro, Sí. también. Para mí, igual lo más sano que podría... Hay muchas causas y podríamos estar todo el día hablando de ellas. Pero para mí lo que tendría que haber es... Porque uno siempre termina imitando lo que hacen los de arriba también. Entonces, si uno pudiera ver a los políticos más en diálogo, más en consenso, que no se están tirando de los pelos o que no se están tirando siempre críticas constantemente, uno quizás en su vida cambiaría un poco. Pero bueno, no es lo que pasa. Es todo lo contrario. Pero para no quedarnos con... la política argentina y todos sus vericuetos, quedémonos con la de Grecia, ¿sí? Volvamos al tema de la mediación de la palabra y el diálogo, ¿no? La importancia que tiene la palabra para poder dialogar con el otro, poner temas en común y para deliberar, ¿sí? Deliberar tiene que ver con pensar un asunto y a partir de lo pensado tomar la mejor decisión, evaluar distintas posibilidades y optar por una de ellas, habiendo ponderado, habiendo puesto en la balanza los beneficios y las consecuencias negativas. De ahí que se use la argumentación, que se use la fundamentación, la lógica argumentativa, y bueno, que sean un pueblo de discutidores, pero sanos discutidores, podríamos decir. Por eso, la política griega lo que va a hacer justamente es ordenar o sistematizar cuáles son los procedimientos a través de los cuales se tiene que argumentar en la plaza pública, por ejemplo, ¿no? Donde era que se llevaban a cabo los debates. Acá podemos vincular también a la filosofía, ¿no? Porque si la filosofía nos ayuda a pensar y a reflexionar, es esta reflexión también la que nos ayuda a buscar las soluciones a los problemas que se tienen en la polis.
Por eso está unida también la filosofía a la polis. Y otro elemento más, una palabra clave para entender a la polis, es la palabra de autonomía. Expliqué qué es la autonomía, pero con otras palabras. ¿Qué es la autonomía? ¿Alguno lo podría definir brevemente? ¿O qué entiende por autonomía? ¿Puedo, profe? Permiso. Sí, por favor. La autonomía es, a ver, por ejemplo, en la polis no hay representantes, vos tenés que dar tu propia palabra, no dependés de nadie, por así decirlo. Entonces, muy bien. Perfecto. Autonomía es no depender de nadie. Vos sos representante de vos mismo. Depender de uno mismo. Sí. Muy bien, claro. Claro, Vos, las leyes te las das vos mismo. perfecto. Las leyes te las das vos mismo. Autonomía viene de una palabra griega que en el video está. Autonomos, ¿sí? No, auto no es el vehículo, sino es a uno mismo. Y nomos es la ley. El autónomo es el que se dicta a sí mismo su comportamiento. Las leyes que lo van a guiar, ¿sí? De manera que el autónomo es aquel que toma las decisiones por sí mismo, y no porque se lo dijo su padre, su madre o alguna otra persona, ¿sí? Cuando somos independientes, cuando somos menores de edad, todavía no gozamos de autonomía, sino que nuestros padres son los que tutelan, nos tutelan a nosotros, estamos a su cargo. En cambio, una vez que ya somos mayores de edad, ya las decisiones se supone que las tomamos por nosotros mismos, somos nosotros que tomamos las riendas. El mismo hecho de ser estudiantes universitarios, como lo vimos en la clase pasada, somos Claro. seres autónomos, tomamos la decisión de estudiar qué es lo que queremos y la independencia que tenemos. Tal cual, y además el mantenerse, espero, constantes en la decisión que han tomado, Claro. ¿no? Asumir esa responsabilidad. Claro, que no es obligatorio como el colegio, digamos que sí éramos obligados por nuestros padres, sino que es algo que nosotros queremos hacer, digamos. Muy bien, esa es la clave. La poli y los ciudadanos Somos autónomos. quieren esas leyes, las eligen porque las quieren, porque se dieron cuenta que eran provechosas para ellos, ¿sí? Y acá hay dos citas que aparecen. ¿Alguno que quiera leer la primera? ¿Cuál? Bueno. Sí. ¿Qué? ¿Puedo? Sí, había una voz femenina y una masculina. Si quiere la voz femenina, que lea la primera cita y la masculina después la segunda. No, yo no dije nada, perdón. Ah, bueno, ¿pero no querés leer? Estaba resumiendo, pero ¿qué parte, profe? No tengo problema. No, aquí es lo que ves en la pantalla. Ok. Es aquel que se da las leyes a sí mismo, el que no depende de las órdenes del otro, el que no depende de la decisión que toma el otro, que decide por sí conjuntamente con otros. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Natalie. Natalie, muchas gracias, Natalie. De nada. En esta cita englobamos todo lo que ustedes me dijeron, ¿no? Darse las leyes a sí mismo, no depender de los demás, etcétera. No lo vamos a repetir. Y ahora si la voz masculina, si puede leer la segunda cita. Bueno, un primer rasgo que hay que tener en cuenta, entonces, es esta vinculación esencial entre el nacimiento de la filosofía, entendida como la exigencia de argumentar con razones y de deliberar en común, y este funcionamiento de la institución de la polis, la resolución de los problemas comunes en común. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Facundo. Facundo, gracias. Bien, tener en cuenta esto también. ¿Por qué vemos esto de la polis? ¿Porque queremos agregar más contenido? No, porque está vinculado con el nacimiento de la filosofía, ¿sí? Si la filosofía nos pide que reflexionemos y que demos cuenta de lo que pensamos y de lo que sostenemos, que demos las razones, esto también sucede en la polis. Cuando en la polis el griego sostenía lo que sostenía o daba sus propuestas, su proceder tenía la misma lógica filosófica, porque tenía que dar cuentas, razones o motivos de por qué su idea tenía que ser escogida, tenía que ser elegida, ¿no? De ahí que haya una vinculación entre la forma de vida de los griegos y el saber filosófico. Y aquí culminamos con este apartado, diciendo lo último, que la polis ha tenido ciertas particularidades. Han cambiado sus instituciones, ¿sí? Por momentos el pueblo ateniense fue más democrático, a veces fue un poco más tirano,
En fin, ha ido variando, digamos, las instituciones que tenían. Hubo diferentes grados y formas de participación, pero por último, tener en cuenta, porque hasta acá parece que es una utopía, ¿no? Es como el pueblo perfecto. Bueno, en realidad no, había ciertas limitaciones, ¿no? Los ciudadanos, quienes participaban en las asambleas para las elecciones de las decisiones que se iban a tomar en común, eran únicamente los varones nativos mayores de edad, aquellos que estaban en condiciones de reproducirse y de combatir en el frente de batalla. ¿Qué pasaba con las mujeres, los niños? Estaban reservados a la vida doméstica, ¿sí? La mujer quedaba, cumplía su función dentro de las 4 paredes de la casa, y el niño se consideraba que todavía no era un adulto, entonces como que todavía no era un ser humano perfecto, por decirlo de alguna forma. Todavía no era un ser humano completo. El niño tenía que continuar formándose, no era considerado un ciudadano, ¿sí? Tener en cuenta esto también. Con las valoraciones que se hacen hoy en día en cuestiones de machismo, feminismo, bueno, reconocer que el pueblo griego ha sido un pueblo machista también, ha sido su contexto, no hay que olvidarnos de eso. Profe. Y también había participación reducida de los extranjeros, es decir, Grecia estaba compuesta por distintos pueblos, ¿no? Por distintas ciudades-estados. Entonces, si venía otro ciudadano de afuera, de otra ciudad, podía participar de las asambleas, de las discusiones, pero únicamente podía escuchar y hablar. No podía votar, ¿sí? No tenía poder de voto. Sí, había alguien que quería hablar. No, sí, profe, le quería mencionar eso, que los extranjeros podían opinar, pero no decidir. Claro, tal cual. Podían opinar, pero no decidir. Y acá agregamos una cosita más. No solo las mujeres estaban confinadas a las 4 paredes, los niños todavía no eran seres humanos completos, y los extranjeros opinaban nada más, pero no podían decidir. Sino que además los griegos tenían esclavos, ¿sí? Los pueblos que ellos conquistaban se quedaban con esclavos a los que llamaban bárbaros. Se llamaban bárbaros porque los griegos decían que no hablaban ningún idioma, porque no se les entendía cuando hablaban, balbuceaban, decían todo el tiempo bar, de ahí que les pusieron el nombre de bárbaros. No porque pidieran el bar del fútbol, sino porque a los griegos les parecía que su forma de hablar era repetir la sílaba bar. Bien. ¿Alguna duda o pregunta sobre polis y filosofía? No. No. No, profe, se entendió bien. Bien. Lo que yo les propongo ahora es lo siguiente, porque ya el tiempo me excedí, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Nos queda por ver lo que es la conciencia de la ignorancia como condición del saber, que es el texto complementario de esta clase, que tiene que ver con el juicio que le hacen a Sócrates. ¿El texto lo han encontrado? ¿Saben dónde está? No. Bien. Sí, en la página 176 del manual. ¿Sí? Bien. En la página 176 del manual. Ustedes recuerden siempre de fijarse en la ficha de clase lo que hay que hacer, o si no en el cronograma, ¿sí? Para hoy estaba la lectura de este texto. Obviamente con mi demora y además que ya nos hemos excedido con la exposición de los temas, no voy a llegar a explicárselos. Pero cuentan con una doble ventaja, ¿sí? En primer lugar, que les voy a pasar este PowerPoint y van a tener acá las ideas más importantes resumidas. Les voy a presentar quién fue Sócrates, por qué es importante su papel en la filosofía, qué era lo que se estaba viviendo en su época y cuál era, digamos, su manera de dialogar con los demás, ayudar a buscar la verdad en común, en comunidad. Y por último, además de dejarle toda esta presentación a ustedes, les voy a dejar un video de un divulgador de la filosofía que explica ese texto, de hecho, ¿sí? En 20 minutos tienen el tema explicadito. ¿Conocen a Darío Zeta? ¿Saben quién es? Sí, lo conozco. No es obligatorio tampoco que lo conozcan, ¿no? Pero hay un divulgador de la filosofía que es bastante ameno como divulgador, se le entiende bastante bien todo, no hay ninguna crítica para hacerle, que se llama Darío Stanriver, pero le decimos Darío Zeta, es más fácil, más cortito, más abreviado. Tiene un programa de televisión en Canal Encuentro donde presenta distintos pensadores y distintos textos. Y justamente hay un programa donde presenta el texto que es la Apología de Sócrates. Es el texto o un fragmentito que ustedes tenían que leer para hoy. Una sola palabra voy a decir.
Sócrates fue un filósofo griego que, como la filosofía tiene este poder de crítica, de molestar, de incomodar, a los griegos de aquel momento, a los poderosos, no les gustó mucho lo que hacía Sócrates. Lo veían como alguien que era nocivo para ellos que querían tener el poder. Entonces lo terminan enjuiciando a Sócrates por las cosas que hacía en la antigua Grecia. Y la apología de Sócrates justamente es la defensa que Sócrates da de sí mismo en el juicio, en el tribunal. La palabra apología significa eso, defensa. Vieron que cada tanto cuando quieren tratar el tema de la despenalización de las drogas en el Congreso, el título que aparece en los noticieros es Apología de la droga, ¿vieron? Bueno, justamente porque se hace como una defensa una explicación de por qué habría que despenalizar las drogas o cierto tipo de drogas o lo que fuera, ¿sí? Esto lo puse como ejemplo, no es que Sócrates busca despenalizar la droga, sino que Sócrates va a hacer una apología, va a hacer una defensa de sus razones de por qué ayudaba a los jóvenes a pensar de otra manera en la antigua Grecia. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. En el foro, como no tuvimos esta primera parte, no tuvimos la parte práctica de las preguntas, en el foro ustedes me hagan las preguntas que tengan de la clase de hoy y yo se las voy a contestar en todo el día, ¿sí? Por no haberme podido conectar más temprano, por la imposibilidad que tuve. Y en segundo lugar, les dejo el video de Darío Zeta explicando el texto de Sócrates. Por ¿Estamos? favor. Y les dejo las diapositivas también. También les dejo las diapositivas. Sí. Gracias. Y la clase grabada la subo también para los que no pudieron estar presentes. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, si hay alguna duda o pregunta, me la pueden formular. Listo. Muchas gracias. Profe, para la próxima clase ya realizamos la ficha 3, ¿no? Para la próxima clase realizan la ficha 3, que si no me equivoco es terminar con todo el módulo 1, la lectura, ver el video explicativo y el texto B, el texto complementario B. Perfecto. Bien, Gracias. bárbaro. No, gracias al por la Chao, pregunta. profe, gracias. No, de nada, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Buen fin de Chao, profe, semana. hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. No, profe, hasta luego. Hasta luego.